Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en televisión, estamos en Movistar, Canal 11. Y la noticia de las últimas horas es el inminente cambio en el gabinete, el que sería un gabinete supuestamente de concertación. Han circulado cualquier tipo de especulaciones sobre quiénes serían los componentes de este gabinete de la concertación. La última lista que tengo acá es que estarían, Mercedes Arauz, Claudia Cooper, Bruno Yufra y Carlos Brus, que se quedarían, pero entrarían Antero Flores Arauz a defensa. Manuel Manrique de Agricultura, que recordarán ustedes fue ministro en la época de Alejandro Toledo. María Elena Portocarrero, que creo que decana del Colegio de Abogados de Lima, electa recientemente. Juan Carlos Seguren, excongresista del PPC, me parece que era, ¿no es cierto? María Lila Iwasaki, que ha sido viceministra y pasaría a ser ministra de la Mujer. Jorge Meléndez, que es militante Peruanos por el Cambio, que entraría en Inclusión Social. Fiorella Molinelli, que permanecería en el Ministerio de la Producción. Fernando Carbone, que es un hombre ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia, al sector salud, de esos que se oponen a la píldora del día siguiente, a todo lo que tenga que ver con ideas modernas sobre contracepción. Y entraría Jaime Altaus, que es la última sorpresa, como ministro de Cultura. No sé si eso será verdad, pero eso era el rum que circulaba esta mañana, igual que el rumor que ha circulado sobre los congresistas. Lo vamos a colgar en el Twitter, creo, ¿no? Los 23 congresistas que supuestamente tendría ya reclutados Kenji Fujimori. Vamos a poner en nuestra web en unos minutos, vamos a revisar la lista, pero supuestamente estos 23 ya habrían comprometido su apoyo incondicional al albertismo encabezado por Kenji Fujimori. ¿Y cómo han logrado, no, que la política nacional se convierta? Se quejaba un oyente al cual yo justifico completamente, que la política nacional se ha convertido en una lucha supuestamente uno tiene que escoger entre Keiko y Kenji. Ese es el destino que tenemos en la política peruana, no me parece, sinceramente. Pero en fin, vamos a hablar de lo que está pasando en la justicia y ha tenido la gentileza de estar con nosotros en estos días tan agitados el doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Duberlí, muy buenos días. Gracias, Nicolás, por la invitación. Empecemos por lo que está pasando un poco en las redes. Está circulando una imagen que voy a tratar de ubicar porque la tengo por acá, de Duberlí Rodríguez, militante de izquierda, supuestamente a partir de esta militancia juvenil en la izquierda. Dice, este es el que imparte, bien agresivo, ¿no? El meme, ¿no? Cuando esto en realidad no es nuevo, ¿no? Duberlí Rodríguez, ¿por qué no recordamos un poco quién ha sido Duberlí Rodríguez? Ha sido dirigente estudiantil, ¿no es cierto? A ver, ese meme a la que hace referencia ya lo conocemos hace, ¿qué te digo?, años atrás. ¿Qué cosa dice? Que yo he sido militante de izquierda, que he sido diputado, que estuve preso 2 veces, y eso nunca lo he negado. Eso para mí más bien es una condecoración, porque yo no he estado preso por ladrón ni por delincuente. Estuve preso por ser un luchador social, por haber haber enfrentado la dictadura de Morales Bermúdez. Eso es el tema que dicen ahí. Entonces yo no le encuentro en absoluto que eso me haga daño. Ahora, tú has sido, Duberlí, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en un momento dramático de la historia nacional, ¿no es cierto? En la época de
no solo de la dictadura, sino de la transición, es decir, de la caída del gobierno militar y del inicio de la democracia en el Perú. Y apenas se inicia la democracia, Nicolás, para justamente poner a prueba que si tengo una conducta democrática o no, yo encabezo la lista de regidores de Izquierda Unida en Chiclayo, salgo elegido regidor, y luego el 85 soy elegido diputado nacional, también, de tal manera que mi conducta siempre ha estado Eso fue ya con Izquierda Unida, ¿no es cierto? Con Alfonso Barrantes. Así es, cuando él fue el candidato presidencial y él había sido alcalde exitoso de Lima Metropolitana. De tal manera que mi trayectoria es absolutamente transparente, limpia, y desde el año 1996 soy juez por más de 20 años y en ningún momento se ha cuestionado mi imparcialidad por, digamos, simpatía política. Claro, porque eso es lo que pretende presentarse como descalificador. Es decir, si tú has sido militante de izquierda, es más, si tú tuvieras idea de izquierda, eso te descalificaría casi para cualquier cosa, ¿no? En absoluto, Nicolás. Mira, todas las personas, incluidos los jueces fiscales, tienen simpatías políticas y las ejercen al momento de votar, porque ellos a la hora de que hay elecciones votan, pero esa simpatía en el caso nuestro queda afuera cuando ya estamos haciendo la labor de jueces. Por eso es que un juez, aparte de ser independiente del poder, de los poderes fácticos, llámese poder económico, poder político, incluso poder mediático, también los jueces tenemos que ser independientes de nosotros mismos, porque cada uno carga con simpatías políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser justamente imparciales. Y yo, Nicolás, tengo por hasta ahora, digamos, el orgullo de poderte decir así de frente, mirándote a la cara, que nunca me han cuestionado hasta ahora, en más de 20 años después, que yo haya resuelto una causa por simpatía o antipatía política. Vale decir, para mí, el procesado es aprista, fujimorista, izquierdista, lo que sea, yo resuelto siempre conforme a derecho. Ahora, es sorprendente que esto se convierta en un argumento. Yo estaba tratando de recordar los días universitarios, o sea, donde yo conocí a Jorge Nieto, era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿no? Pese a que venía una familia de militares, fíjate tú. Carlos Basombrío era del Partido Comunista Revolucionario, que reivindicaba también el maoísmo, fue una facción de vanguardia revolucionaria, que era muy gracioso, porque su estatuto interno prohibía relaciones personales con trotskistas. Y recuerdo mucho un amigo que sufría mucho porque él era trotskista y se había enamorado de una militante del mismo partido Basombrío, y era un amor que no podía progresar por los estatutos absolutamente sectarios. Marta Chávez era del MIR también, era secretaria de actas ahí, ¿no? Marta Chávez, nada más y nada menos, pero en fin. Nicolás, los hechos hablan, pues. Entonces, mi conducta democrática está absolutamente demostrada porque fui representante que recibí el apoyo de la población 2 veces. Primero, como regidor, y segundo, como diputado nacional del año 1985 al 1990. Y luego, corto tiempo después, mediante concurso, como debe ser, entrando por la puerta grande, ingresé como juez superior en Lambayeque y de hace 10 años estoy en la Corte Suprema. Ahora, no tiene su verdad ahora ninguna militancia política. En absoluto, estamos prohibidos por la ley de carrera del juez, de la carrera judicial, a tener militancia, y por eso es que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un registro de declaraciones nuestras de que nosotros no tenemos ninguna militancia, y eso se cumple escrupulosamente. Ahora, vayamos a lo que está en debate en este momento. El juez Richard Concepción Carguancho, que se ha convertido en algún momento en el símbolo de que la justicia peruana no se casaba con nadie, que acá iba a caer todo el que tenga que caer, ¿no es cierto? Tomó una serie de resoluciones muy severas y fue tomado prácticamente como un héroe por una parte de la población. Y de pronto aparece una decisión que además ahora resulta que había sido tomada desde, entiendo... Diciembre de 2016. ¿No? Desde tiempo atrás, en el sentido de que se iban a modificar los procedimientos para determinar quién se hacía cargo de qué, ¿no es cierto? O sea, porque por un lado estaba la sala penal y por el otro lado estaba el sistema de la justicia anticorrupción. Y esto fue interpretado por mucha gente como una maniobra para sacar a Richard Concepción Carguancho y controlar la justicia y que no se tomen medidas severas contra los corruptos, ¿no? Bueno, primero, no existe ninguna maniobra. Yo como presidente del Poder Judicial tengo que atenerme y respetar a la ley. Y a fines del 2016, por facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo expidió el decreto legislativo 1305 y fue publicado en El Peruano el 30 de diciembre de 2016. ¿Qué decía ese decreto legislativo? Que se crea el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y encarga al presidente del Poder Judicial implementarlo en el plazo de 3 meses, de 90 días. Entonces, contando ese plazo,
el 31 de marzo del 2017 yo ya di por conformado el sistema anticorrupción. Primero designé a una coordinadora que tú la has tenido acá, a Susana Castañeda, y luego se seleccionó a los jueces de ese sistema, que son 14, mediante una convocatoria que ella hizo a nivel nacional, y lo seleccionamos no como un nombramiento propio del Consejo de la Magistratura, sino con una selección en base a antecedentes y, en primer lugar, Nicolás, que no tuvieran sanciones disciplinarias, es decir, que estuvieran limpios y que además tuvieran experiencia académica suficiente. Entonces hemos traído a buenos jueces. ¿Quién me puede decir ahorita que ese sistema está funcionando mal y que solamente funciona bien en la Sala Penal Nacional? No, para mí los dos pueden funcionar bien. El tema es que el sistema anticorrupción fue creado para eso. Y además, Nicolás, tengo que decirte una cosa. La gente cree que, por ejemplo, yo escuchaba a una respetada congresista que ha dicho, que yo he formado ese sistema porque me lo ha ordenado PPK. Un momentito, es un decreto legislativo en base de facultades delegadas por el Congreso. ¿El propio Congreso le dio? Así es, que le dio. Entonces, pues que hagan una revisión de ese decreto y digan que es inconstitucional. Porque además esto pasó por un procedimiento que encabezó Miki Torres, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en su momento, y que hizo una revisión exhaustiva de todos ¿lo es cierto? Todos los decretos legislativos. Los decretos que para los que se estaban pidiendo facultades, y este lo consideró apto y conveniente. Así es. Entonces se aprueba ese decreto legislativo y luego otro, una semana después, el 7 de enero del 2017, se aprueba otro donde se precisan ya las reglas de la competencia que se queda en el sistema anticorrupción y que podría quedarse en la Sala Penal Nacional. Bien, Nicolás, entonces, ¿qué ha pasado? Ha seguido pasando el tiempo, porque la gente me dice, pero no es el tiempo, no es el momento político. Mira, Nicolás, si yo preguntaría, ¿y cuándo sería el momento político? Nunca encontraríamos ese momento político. Yo tengo que atenerme a la ley, porque mira, ese decreto ya está vigente desde el 30 de diciembre de 2016. ¿Qué hago yo? Nombro una comisión para que elabore el estatuto de la Sala Penal, primero para que se implante el sistema anticorrupción, y está implementado y comienza a funcionar desde el 31 de marzo, y lo presento públicamente a la prensa para que puedan cuestionar a algún juez, y nada, todo está funcionando normalmente. ¿Qué pasa con la Sala Penal Nacional? Yo también anuncié, cuando empecé mi gestión el año pasado, el 2017, dije que hay que reestructurar la Sala Penal Nacional porque tiene 20 años de existencia y no tiene una partida de nacimiento formal. Es un sistema un poco como, precario en la estructura del Poder Judicial, y tenemos que poner estructura porque, mira, Nicolás, hay Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia, ¿y cómo queda la Sala Penal Nacional? Que no es nada más que Sala Penal Nacional, pero ¿de quién depende? ¿Cómo se la nombra? Entonces hay que darle un estatuto, y nombro una comisión presidida por César San Martín, que no sé si esto podría sonar como una suerte de cumplido. Aquí los peruanos, los que sabemos derecho procesal, le llamamos el maestro de la ley, porque es un especialista en derecho procesal. A él le pido yo que, junto con los otros dos presidentes de las salas penales de la Corte Suprema, elaboren el estatuto. Lo elaboran, me lo entregan. Para mayor seguridad, designamos una jueza suprema del Consejo Ejecutivo para que le haga un último filtro, la doctora Yanet Tello. Entonces ella presenta el informe final y finalmente lo aprobamos, Nicolás, el 20 de noviembre del año pasado. No ha sido aprobado el Día de los Inocentes, como por ahí se dice, ni por sugerencia del señor presidente de la República, ni nada. Y porque además, Nicolás, el presidente de la República nos ha dado el año pasado 9 millones de soles para implementar el sistema anticorrupción. ¿Y qué voy a hacer ahí con 14 jueces sentados desde el 31 de marzo sin hacer nada? Eso sería eso sería hasta peculado, sería hasta delictivo. Si esas personas están designadas ahí, tienen que trabajar, y ya están trabajando. Ahora, sin embargo, ocurrió que la Sala Penal Nacional como que hizo un acto de rebeldía con respecto a estas decisiones, ¿no es cierto? A ver, mira, Nicolás. Ahora, ustedes decidieron que porque no aceptaban que esto sea así, reclamaban quedarse ellos, porque al final la discusión es quién se queda con qué procesos, ¿no es cierto? Bueno, mira, primero tiene que resolverse temas, estructurales. Primero tiene que existir Sala Penal Nacional con categoría de Corte Superior, que así lo hemos establecido. Hay que empoderar a quien dirige esa sala, y que ahora la tiene la doctora Inés Villabonía. Entonces ahora a ella le estamos dando las atribuciones de presidente de Corte Superior, Nicolás. No la estamos debilitando, al contrario, la estamos fortaleciendo. Y cuando decimos que la Sala Penal Superior, que la Sala Penal Nacional va a tener estructura de corte, la pregunta es muy sencilla. ¿La estamos debilitando o la estamos fortaleciendo? La estamos fortaleciendo. Ahora el tema que se cuestiona, que los jueces que van a estar ahí
tienen que pasar por concurso. ¿Y cuál es la manera de que puedan entrar como titulares? La única manera, Nicolás, es por concurso. No existe otra posibilidad, porque lo que ha ocurrido hasta la actualidad es que los designemos por invitación. Y eso no les da estabilidad, porque si yo fuera un presidente autoritario, mañana le digo a la autora Inés Benvenue, lo siento, ya usted puede irse a su juzgado. Al juez que viene de Puno le puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no son titulares en la Sala Penal Nacional. Son titulares, sí, pero en su plaza de origen, donde postularon, y su título de nombramiento está como tal en un lugar de la República, no en Lima, no en la Sala Penal Nacional. Ahora, esta disputa la ha resuelto finalmente, porque eso reclamó la Sala Penal Nacional, de que esto lo viera el Pleno de la Corte Suprema. Mira, la Sala Penal Nacional cometió el desatino de prácticamente desconocer al órgano de gobierno del Poder Judicial, y pasando por encima de la presidencia del Poder Judicial, algo que no se puede admitir, se dirigió directamente a los jueces supremos y les pidió que corrigieran, que rectificaran, que dejaran de lado el estatuto de la Sala Penal Nacional. Pues entonces se reunió la Sala Plena y ya tú conoces cuál es el pronunciamiento. Ahora, para contestar algunas cosas que podrían quedar en el aire. Mira, Nicolás, no se lo ha sacado al doctor Concepción Carguancho de la Sala Penal Nacional. Él merece mi confianza. Con él hemos estado en la marcha anticorrupción en San Borja. Con él hemos ido al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia, a explicar a lo que estaba pasando en el tema de Toledo, etcétera. Entonces yo en ningún momento le he retirado mi confianza. Ahora, ¿que él va a continuar viendo el caso Odebrecht? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy enterado que Hamilton Castro ya presentó el pedido para armar el expediente de extradición. ¿Quién lo va a ver? Probablemente él. Seguramente alguna de las partes va a cuestionar, pero ese tema lo van a definir ahí. La Corte Suprema, en el comunicado que hemos sacado, en ningún momento está diciendo sale el señor Carguancho del caso Odebrecht. En ningún momento hemos dicho eso. Eso lo discutirán las partes dentro del proceso. Entonces, por favor, que la ciudadanía no se deje sorprender por rumores de que ya lo sacamos a Carguancho, que la Sala Penal Nacional no va a existir. En absoluto, más bien la vamos a fortalecer. Ahora, algunos dicen, no, pero ¿quién nos va a nombrar? Un Consejo Nacional de la Magistratura ha cuestionado, pero vamos a traer a jueces del Marte, de otro planeta, para que los nombre. No, pues aquí el único organismo que nombra es el Consejo de la Magistratura, y ha nombrado reciencito, Nicolás, a 4 jueces supremos. ¿Y quién me está diciendo que esos 4 jueces supremos son corruptos, no merecen ser nombrados? Ellos han pasado por un proceso con todas, digamos, las formalidades. La suspicacia se genera en el sentido, o sea, que en realidad ¿qué es lo que pasa, no? La gente lo que quiere es justicia y que no haya impunidad. Y que seas quien seas, en el momento que tengas que enfrentar los cargos que se pongan sobre la mesa, si estos tienen los argumentos suficientes como por una sentencia, sea sentenciado, y no porque te apellidas Graña o tienes influencia política o eres o por cálculos políticos, digamos, ¿no? Mira, Nicolás, terminas librándote, ¿no? Para tranquilidad de los televidentes o radio oyentes de Exitosa, debe quedar absolutamente claro, porque lamentablemente la ciudadanía cree que las primeras medidas que se toman, esas ya son las definitivas. Por ejemplo, una prisión preventiva. No entiende que la palabra misma dice prisión preventiva, no definitiva. ¿Por qué? Porque una prisión definitiva solo se dicta cuando ya una persona ha sido declarado culpable, en otras palabras, ha sido condenado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, Nicolás? Va a ocurrir cuando estemos en el partido de fondo del proceso penal, que se llama juicio oral. En este momento no existe ninguna sentencia. Es decir, por tanto, la gente no puede decir, porque me cambian un juez, ya va a haber impunidad. Un momentito. Podríamos hablar de impunidad cuando ya estemos en juicio oral y se absuelva a un presunto culpable. Pero en este momento todavía estamos un poco lejanos de esa posibilidad, de esa etapa. ¿Por qué? Porque recién estamos en investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso, luego vendrá acusación del fiscal. Ahora, y luego vendrá el porque juicio. ahí ha habido una discusión que la ha planteado Jenny Vilcatoma sobre el juez natural. Es decir, que en el momento que se inicia un proceso hay un juez que te toca y es ese juez el que debe llevar adelante el proceso. Bueno, yo creo que por su labor parlamentaria la congresista ya un poco se ha olvidado de las etapas del proceso, porque ya ha sido fiscal. Entonces las etapas del proceso me dicen que ahorita estamos en investigación preparatoria que la dirige el fiscal. Para hablarlo claramente, ¿quién tiene el caso Odebrecht? Lo tiene Hamilton Castro. ¿Quién toma las declaraciones de PPK, de Keiko Fujimori o de Barat? Las va a tomar él, no el juez, Nicolás. El juez solamente va a recibir solicitudes de Hamilton Castro para, por ejemplo, allanamiento domiciliario, para levantamiento de secreto de comunicaciones. Para prisiones preventivas, Exacto. para impedimento de salida del país. Es decir, para medidas provisionales que pueden ser cambiadas en el curso del tiempo. En cambio, yo sí me preocuparía, Nicolás, si es que estando en pleno juicio oral, en el banquillo los acusados
con pleno, digamos, ejercicio de derecho de defensa y que me cambien a un juez. Ahí sí sería cambiar las reglas de juego. No estamos todavía en esa etapa, pero lamentablemente la gente cree... O sea, va a haber un momento en que el fiscal va a denunciar formalmente. En ese momento, acusar, como se dice ahora. Ya, ¿quién se hace cargo? Los jueces de juzgamiento, que no sé todavía quiénes van a ser. No sé quiénes van a ser. Los jueces de juzgamiento son los que van a sentenciar, Nicolás, y ellos van a condenar. Ya, pero ¿eso de qué depende? ¿Del tipo de delitos que se atribuyan? No, depende de los delitos y de la acusación pues fiscal, porque si el fiscal solamente me va a acusar, por decirte, exclusivamente por lavado de activos que no proviene de corrupción, será con toda seguridad la Sala Penal Nacional. Pero si me acusa por corrupción derivada de corrupción, pues entonces formalmente el competente es el sistema anticorrupción por dos principios, Nicolás. Mire, lamentablemente nuestros amigos televidentes no siempre conocen los temas jurídicos. Cuando hay alguna duda sobre el tema, por ejemplo, de quién es el sistema más competente, rigen dos principios, que se llama, primero, el principio de especialidad. ¿Qué significa eso? Que si hay un sistema creado especialmente para procesar esos delitos, entonces rige el principio de especialidad. Y además, no solamente porque lo diga el decreto legislativo 1307, sino, Nicolás, porque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 36, obliga a los Estados partes a tener un sistema de justicia anticorrupción. Entonces, eso es el primer principio. Segundo principio que tiene que regir Nicolás, lo que se llama el fuero atrayente. ¿Qué es el fuero atrayente? Que el delito madre, no hablamos del delito más grave, sino el delito madre es el que prima. Y en este caso, si habláramos de concurso de delitos entre lavado de activos y corrupción, ¿cuál es el delito madre? El delito madre es la corrupción. Entonces, eso se llama fuero atrayente. Claro, porque ahí hay toda una controversia. Yo no sé si le podemos Duverly, robarte unos minutos más. Podemos ir brevemente a la pausa y regresar para hablar de dos temas. De esto que yo creo que finalmente Jenny Vilcatoma tiene la virtud de que resume las críticas, ¿no es cierto? O sea, se convierte en la expresión de las manifestaciones críticas en este momento. Pero por otro lado, para hablar de un asunto que fue tratado acá y que tiene que ver con el indulto a Alberto Fujimori, que es por un lado la posibilidad o no de que la Corte Interamericana lo revoque, pero por otro lado un testimonio desgarrador que tuvimos en estos estudios la semana pasada, que fue de la esposa y de la hija del general Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Porque lo que él dice es que los autores materiales de las matanzas del Barrios Altos y La Cantuta ya fueron sentenciados, ya cumplieron su pena, ya salieron en libertad, prácticamente todos, creo, excepto Martín Rivas. El señor Fujimori, declarado autor mediato, ha sido objeto de un indulto. ¿Y qué pasa con gente como Rivero Lazo, que tiene 17 años en la cárcel? Acusado de ser autor mediato cuando no han podido acreditar, según él, ninguna prueba. Es más, cuando los autores materiales dicen, él no tenía nada que ver, él no sabía lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué puede hacer la justicia en una situación como esta? Han ido a la Corte Interamericana hace 12 años y medio que esperan una respuesta de la Corte Interamericana. Está en trámite a ver si la admiten. De eso quisiera hablar también tras la pausa. Estamos con Duverly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Con él volvemos. Esto es Exitosa. Ya regresamos Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. De regreso, esto es Exitosa. Está con nosotros el doctor Duverly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que nos ha contado hoy día algo que no es secreto, que circula maliciosamente en la red. ¿Ha sido militante de izquierda? Por supuesto que sí. Y entiendo que a mucho orgullo. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en un momento crítico de la historia del Perú, cuando el Perú se luchaba por recuperar la democracia y cumplió un papel en ese proceso. Fue regidor en la ciudad de Chiclayo. Luego fue congresista por 5 años de la Izquierda Unida que encabezaba Alfonso Barrantes y luego de esa carrera política renunció a ella para ser juez, lo que ha sido por más de 20 años. O sea, no hay nada secreto, no hay nada oscuro. En absoluto. ¿Ah? Y yo he recordado además que Marta Chávez también fue de izquierda, que Jorge Nieto fue militante del mismo partido, porque creo que estaban hasta en la misma célula en la Universidad Católica. ¿Ah? La gente se olvida de su propia historia. Pero en fin,
estábamos hablando de la controversia generada alrededor del tema de Richard Concepción Carhuancho y de esta imagen que salió de que Richard Concepción estaba siendo marginado para, digamos, crear una corriente de impunidad, ¿no es cierto? Y una de las críticas más severas la hizo Jenny Vilcatoma. Yo no sé, señora Magariño, si podemos poner un extracto que resuma lo que está argumentando Jenny Vilcatoma, congresista de la República. ¿Lo tenemos? A ver. Respecto a sus expresiones sobre Condorito, sobre Mafalda, señor presidente, yo no voy a caer en esta bajeza de responderle en los mismos términos, porque entiendo es un distractor que usted está utilizando únicamente porque no tiene cómo justificar lo que ha hecho junto con la sala plena. Tenemos al señor César San Martín, al juez supremo, quien se encuentra cuestionado por haber salvado al señor Ollantumala en el caso Madre Mía. El juez Concepción Carhuancho también tiene en sus manos, ha prevenido en el caso de Nadine Heredia y de Ollantumala. Y así podemos ir ahondando caso por caso y veremos que aquí hay mayores intereses. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir ante las autoridades competentes, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para interponer la queja respectiva por el accionar que se está desarrollando, y ante el Congreso de la República en una denuncia constitucional, también en lo que corresponde. ¿Qué le puedo decir, señor Duberly Rodríguez? Que como presidente de la Corte yo esperé que usted responda con argumentos. Yo no voy a bajar, a descender a su nivel. Bueno, se refiere a cierta... A ver, Nicolás, primero la felicito a la congresista Jenny Vilcatoma por estar ya también en una labor de periodista, ¿no? Entonces es una nueva faceta que se agrega a su gran trayectoria personal. Segundo, ella dice que no va a descender a mi nivel. Yo con un criterio dialéctico te voy a contestar que yo no pretendo ascender a su altura inalcanzable, ¿me entiendes? Entonces yo soy un modesto juez, mi origen es campesino, humilde, yo he andado con yanques y si he llegado a la Corte Suprema y a los cargos que yo he llegado, que has mencionado, he llegado por mis propios méritos, no le debo absolutamente un regalo a nadie. Entonces, mi respeto para la congresista y espero que sea exitosa en su nueva función de periodista. Ahora, sobre la controversia que ella plantea, bueno, de eso es lo que estamos hablando. Es decir, lo que dice Duberly Rodríguez es que el piso está firme. Absolutamente firme, y que Richard Concepción Carhuancho no está siendo expulsado. Así es, él está ahí, permanece ahí, tiene mi confianza, nadie lo ha cambiado, en absoluto. De tal manera que sobre la base de rumores falsos se generan este tipo, digamos, de críticas, de acusaciones. Para eso hay que estar debidamente informado. Una persona debe estar debidamente informada de lo que está pasando en el Perú. Y cuando la Sala Suprema, la Corte Suprema, en este acuerdo tomado, en ningún momento está diciendo que hay que sacar a la Constitución Carhuancho. Lo único que está diciendo, hay que poner orden dentro del Poder Judicial, y eso significa formalizar a la Sala Penal Nacional, al sistema anticorrupción. Incluso ya anuncié, Nicolás, que vamos a ir a un proceso de unificación de las dos cabezas, para que sistema, digamos, Sala Penal Nacional, crimen organizado, y sistema anticorrupción, delitos de corrupción, se junten. Tengamos un solo sistema, pero eso nos va a demorar un tiempo. Y por otro lado, les digo a los ciudadanos, este proceso de implementación de este estatuto de la Sala Penal Nacional y el nuevo estatuto que vamos a inaugurar, porque ya acabo de nombrar también una comisión para que trabaje ese tema. La autora Elvia Barrios es la que preside esta comisión y la voy a instalar hoy día a las 12 del día, regresando de esta entrevista. ¿Para qué? Para que tengamos ya una cosa más unificada, más ordenada. ¿Y cuánto crees tú de tiempo que va a demorar eso? El CNM ya dijo que por lo menos en octubre. Yo digo que va a pasar más de un año, porque va a ser un proceso, eso lo podemos llamar transición. No sé si me entiendes, Nicolás. Va a ser una transición. Entonces, mientras ocurre esa transición, que significa ya formalizar, nadie le está quitando ningún caso a nadie. Es decir, es una mentira el que estén alimentando rumores de que ya Concepción Carhuancho salió, que Duberly Rodríguez le retiró la confianza. En absoluto. Es una persona que merece todo mi respeto. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque es la gran interrogante, ¿no es cierto? Con respecto a qué es lo que hemos tenido al frente. O sea, lo que describe el propio Marcelo Odebrecht, lo que ha contado Joseph Maiman, es que esto era una organización delictiva. Es decir, esto no era un grupo de funcionarios corruptos que actuaban eventualmente, no, esto era un sistema, ¿no es cierto?, que comenzaba con intervenir en los procesos electorales, invertir dinero en las campañas de los posibles ganadores, y no solamente de los candidatos a la presidencia, de congresistas, de gobernadores regionales, ¿no es cierto?, de alcaldes,
incluso de consejeros regionales. Era toda una red y que esto iba avanzando, ¿no es cierto? Si llegaban al poder, se hacían los contratos, se otorgaban concesiones, se hacían adendas. Si no llegaban al poder, se manejaba desde la oposición para que esta gente respaldara en el momento que fuera necesario en el Congreso. Es decir, esto es una red completa. ¿Cómo se define? ¿Quién va a juzgar esto finalmente? ¿Quién va a decidir cuál es el delito más importante? ¿El de la corrupción? ¿El de la asociación ilícita? No sé cuál es el nombre que tenga ahora. Bueno, mira, Nicolás. Porque hay una diferencia de penas también, claro, ¿no es cierto? Es que hay organización criminal, por ejemplo, dedicada exclusivamente al narcotráfico. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso tendría que ser competencia de la Sala Penal Nacional, porque así lo dice la ley. Si es, por ejemplo, delitos de lesa humanidad que son gravísimos, como el caso Pati Vilca, que me están diciendo, ya se cerró el caso Pati Vilca, mentira. Eso ya lo verá la sala que tiene a cargo el caso para ver si van a aceptar o no el indulto, o perdón, el derecho de gracia que ha declarado el presidente. Eso lo verán en su momento. En ningún momento se está sacando eso de ahí, pero las personas que actúan de mala fe para generar confusión y hacerle daño al Poder Judicial están especulando cosas que no están en la realidad. Entonces, efectivamente, hay toda una estructura criminal por parte de Odebrecht. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero ¿quién tiene que responder a todo eso? Un sistema especializado, y por eso es que las Naciones Unidas también nos obligan a eso, y tenemos firmado un convenio de Naciones Unidas contra la corrupción que nos dice: organicen, instauren un sistema especializado en delito de corrupción, y eso es lo que estamos haciendo. Para crimen organizado propiamente dicho, también tenemos el sistema con la Sala Penal Nacional. Es decir, tenemos una respuesta para los dos fenómenos delictivos. Es decir, el Poder Judicial, Nicolás, está debidamente preparado para responder. Y cuando tú has tenido aquí a, ¿cómo se llama? Susana Castañeda, no sé si ella te dijo, estos jueces que están trabajando con ella están debidamente preparados. Los hemos tenido en Estados Unidos, los hemos tenido en Costa Rica, los hemos tenido en Brasil. Ella ha estado con Sergio Moro, jueces de aquí han estado con Sergio Moro, aprendiendo de todas esas experiencias. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar de un sistema que está trabajando bien? El Poder Judicial de Perú no es una sola persona, son 3.080 jueces. ¿Y por qué me van a decir que solo uno es un buen juez y todos los demás son malos? No, pues, eso ya se verá en el trabajo de cada uno. Pero yo sí te puedo garantizar, Nicolás, y lo digo para los oyentes, es que el Poder Judicial está debidamente preparado y no le va a temblar la mano para aplicar la pena que corresponda cuando el Ministerio Público, en un juicio oral, con debido proceso, con derecho de defensa y restricto, con debido proceso, destruya lo que todos tenemos como protección, que se llama presunción de inocencia. Todos nacemos inocentes y solo somos culpables cuando hay una sentencia firme que ya diga que fulano de tal es culpable. ¿Pero eso qué significa? ¿Que eso depende estrictamente de lo que haga o deja de hacer el Ministerio Público? Te lo digo con claridad. ¿Quién es el dueño de la investigación y quién es el que tiene que presentar las pruebas de cargo para destruir la presunción de inocencia? Es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no trabaja bien, no acopia las pruebas de cargo y en el juicio oral no se obtiene una convicción que se llama más allá de toda duda razonable, que debe quedar duda sobre la culpabilidad, eso le compete al Ministerio Público. Ojo, los jueces no son los que acusan, los jueces no son los que ofrecen las pruebas, el juez es un tercero imparcial. Ahora, a la hora de tomar las decisiones, es decir, por ejemplo, el sistema de los jurados, o sea, ¿por qué nosotros no tenemos un sistema así? Y la pregunta es si es posible que esto pueda ocurrir alguna vez en el Perú. Es decir, que la decisión de meter en la cárcel o de aplicarle una pena a alguien no dependa solo de la fortaleza o debilidad de un juez, ¿no es cierto? Sino dependa de un colectivo, Nicolás, ciudadano además, ¿no? Ya. Tu pregunta es bastante interesante porque me permite dar algunas apreciaciones académicas y de derecho comparado. Mira, en el mundo occidental y cristiano hay dos familias jurídicas o dos sistemas jurídicos. Uno es el sistema europeo continental romano-germánico, que desde el hecho de que España nos conquistó, nos ha dejado como herencia. Es decir, nosotros estamos adheridos al sistema europeo continental. Y este sistema europeo continental tiene como tradición tener jueces profesionales, es decir, que primero sean abogados, los que tenemos en el Perú. Pero por otro lado tenemos el sistema anglosajón, que también es europeo, porque nace en Inglaterra, pero como vienen los ingleses, colonizan Norteamérica y forman una nación muy grande que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ellos llevan ese sistema. Ese sistema se llama Common Law. El europeo se llama Civil Law. El Civil Law significa que prima el principio de legalidad, la ley pura.
En el common law prima fundamentalmente la jurisprudencia, lo que hacen los jueces. Por eso que, Nicolás, que en Estados Unidos, si tú me dices cómo se modifica la Constitución, no hay ni siquiera asamblea constituyente. La Corte Suprema de Estados Unidos, mira el nivel de fuerza que tiene. Ellos hacen enmiendas constitucionales y modifican la Constitución que tiene más de 200 años. ¿Y quién juramenta al presidente de la República? Un juez de la Corte Suprema. Mire el poder que tiene el sistema anglosajón. ¿Y cómo resuelve los casos penales el sistema anglosajón? A través del sistema de jurado de conciencia. El jurado de conciencia, ¿cómo se forma? Mediante un sorteo al azar en una circunscripción geográfica donde va a funcionar el jurado. Se sortea a 12 miembros del jurado. ¿Por qué son 12? Dicen que por tradición cristiana los 12 apóstoles fueron pues 12. Entonces 12 jurados. ¿Quiénes son ese jurado? Un gasfitero, un vendedor ambulante de que vende caramelos, un ingeniero, un médico. Ellos se convierten en jueces populares. Ellos ven todo el juicio donde se enfrenta el fiscal y la defensa. Ellos no preguntan nada, están presentes, están como presos, Nicolás, creo que eso me entiendes. Sí, sí. Ellos no pueden leer un periódico, no pueden ver televisión, les dan comida, duermen ahí, en ese lugar, y cuando termina... Para no recibir ningún tipo de contaminación. Exacto, para la hora de ni tomar, siquiera le dan... que decidan solo en función de lo que están escuchando, exacto, de lo que dice uno y lo que dice otro sobre lo que deben resolver. Eso es lo que ocurre. Entonces... ellos al final emiten una decisión que no se llama sentencia. La sentencia propia del sistema eurocontinental, que es escrito. No, ellos emiten lo que se llama un veredicto. Es decir, donde un juez le pregunta, ¿culpable o inocente? Nada más. Y ellos dicen, inocente o culpable, eso se llama veredicto. Ya el juez es el que después pone la pena, todo eso, porque ellos no saben de derecho. Y mejor que no sepan de derecho, porque no se contaminan. Ese sistema funciona bien. Ahora en Europa, por ejemplo en Alemania, hay un sistema mixto. Eso se llama jurado escabinado. Es decir, 3 jueces profesionales que saben derecho y 3 jueces populares, jurado propiamente. Y en España ahorita, que mira, de lo cual nosotros hemos copiado casi todo el sistema, ya tiene funcionando jurado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en el futuro yo quisiera efectivamente que haya también un sistema de jurado, porque mira, el jurado... ¿Cuándo deja de ser jurado? El día que termine el caso. Nunca más vuelve a participar. No tiene que rendirle cuenta a la prensa, no tiene que rendirle cuenta al Consejo Nacional de la Magistratura, no va a ser objeto de acusación constitucional por el Congreso, no va a ser investigado por la OMA como en el caso nuestro. Mira, son más, yo diría que son de repente más independientes que nosotros. Entonces, si van a resolver casos de tanta gravedad, yo apuesto porque en el futuro tengamos jurado. Si no es completo como ese, digamos, en Estados Unidos, el anglosajón, que por lo menos tengamos como el sistema alemán, la mitad. La mitad. Sí. Ahora, eso sería una revolución en nuestro sistema. Esa es una transformación obviamente profunda, pero no está lejana. Y acuérdate que cuando se impulsó la última reforma procesal penal en el Perú, es decir, el último Código Procesal Penal aprobado en el 2004, en Trujillo, en Huanchaco, se reunían 2 personalidades de alto nivel. Don Florencio Mixán Más, un procesalista de altísimo nivel, y Víctor Burgos Mariños, un joven magistrado que ahora es juez superior en Trujillo. Y ellos elaboraron un proyecto Huanchaco, se llamaba el proyecto Huanchaco. ¿Por qué? Porque supongo que se iban a conversar en Huanchaco, pues frente a la playa, tranquilos, y ahí justamente ellos diseñaron un jurado escabino, es decir, al estilo, de la combinación. Exacto, al estilo alemán. Para aprovechar que lo tenemos acá, Duberlí, el tema del indulto a Fujimori, es decir, hay un proceso en la Corte ha actuado de una manera sorprendentemente rápida en este caso, ¿no es cierto? La comisión ya ha convocado una audiencia para los primeros días de febrero, y aunque se ha dicho de que no existe ningún antecedente de que se haya resuelto, ¿no es cierto?, la anulación de un indulto, esto no significa que sea imposible que ocurra por primera vez. Y el tono de los mensajes que está enviando la comisión, los tuits de la Corte, de la propia comisión, más o menos que indican por dónde iría una eventual decisión sobre este tema, ¿no? Bueno, mira, sobre el particular, el indulto es una potestad exclusiva del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Obviamente, como ha dicho un juez supremo, el indulto siempre va a tener un componente político porque en primer lugar es una decisión política. Y también tiene un componente jurídico, es decir, si hay requisitos que se tienen que cumplir. Ese tema yo no lo voy a discutir porque no me corresponde. Pero, ¿quién lo puede discutir? Lo puede discutir, como estás diciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como también lo has dicho, no tenemos antecedentes en el Perú que la Corte Interamericana haya visto indulto. Lo que ha visto es amnistías. ¿Entiendes? Pero eso no ha visto indultos, pero eso no significa que no lo puede ver, seguramente lo va a ver, y por eso que ya ha convocado una audiencia, y esperemos para ver qué cosa es lo que va a pasar ahí, porque el gobierno peruano supongo que se va a ir a defender, ¿no?, con sus procuradores de una suerte, digamos, de... Pero ¿qué podría ocurrir? ¿Que la Corte diga el indulto no vale y el Perú tendría que acatar esa decisión?
Mira, en lo formal... Porque la Constitución es muy explícita en el sentido de que esto es una prerrogativa presidencial prácticamente sin limitaciones. Así es. Bueno, ahí vendrá pues también, digamos, la explicación, porque teóricamente, Nicolás, si nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ese Sistema Interamericano de Derechos Humanos está, diríamos, tutelado por un órgano jurisdiccional supranacional que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tenemos que someternos a su competencia. O sea, estaríamos obligados. Estaríamos obligados formalmente, pero, Nicolás, en el mundo de derecho no hay nada pacífico, no está dicha la última palabra, todo es objeto de interpretación. Entonces, por ejemplo, si tú te fueras a la experiencia argentina, ahí ha habido un momento que la Corte Suprema de Argentina no acató, digamos, una decisión de la Corte Interamericana bajo argumentos que ellos tienen. Pero yo con eso no quiero decir, sí, que no la acaten, nada. Yo no me voy a pronunciar en esos términos a favor o en contra, porque podría interpretarse como que estoy tomando partido. Y no, yo tengo que ser absolutamente neutral y tengo que ser prudente en mis apreciaciones. Una última pregunta, Duberly, que es el caso del general Juan Rivera Lazo. Tiene 17 años en la cárcel. Tiene como 5 o 6 procesos, ha estado 12 años y medio sin sentencia. O sea, en lo que se llamaría que prisión preventiva, no tiene precedentes. La misma Corte Interamericana ha dicho que 24 meses de prisión preventiva es un plazo suficientemente razonable para que alguien sea sentenciado. Bueno, él tuvo 12 años y medio sin ninguna sentencia y tiene una sentencia. ¿No es cierto? Le faltan no sé cuántas, por los cuales, según ha calculado su familia, tenía que estar 20 años más preso. Bueno, mira, entonces, además, lo irracional de esto es que Fujimori está indultado y los autores materiales, la mayor parte, si no todos, excepto Martín Rivas, están en libertad. A ver. Y él sigue preso. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué puedo comentarte? En primer lugar, en el proceso penal, en el Perú y en el mundo, debe regir un principio que se llama el plazo razonable. ¿Qué significa plazo razonable? Que el proceso tiene que tener un plazo, pues no puede ser un plazo indefinido. El Estado tiene el derecho de investigarte y de castigarte, pero no lo puede hacer indefinidamente en el tiempo, porque eso atenta contra la seguridad jurídica. Es decir, el Estado tiene que investigarte y castigarte en el momento oportuno. Entonces, si se viola el plazo razonable, tiene que haber mecanismos de reparación de esa violación. Y nosotros, por ejemplo, por jurisprudencia, te digo, cuando nosotros hemos tenido casos, te hablo de la sala penal, perdón, de la sala penal de la Corte Suprema, cuando yo he integrado sala, ¿qué criterio hemos tenido en cuenta? Lo que se llama un mecanismo de compensación cuando se viola el plazo razonable. ¿Qué significa eso? Si a esta persona le vamos a poner normalmente, sin violar plazo razonable, 25 años, pero si ya se violó el plazo razonable porque está procesado 20 años, entonces hay que hacerle una rebaja en la pena, por decirte a 10, a 15 años, porque de esa manera estás compensando la violación del proceso, de la violación del plazo razonable. En el caso que me dices, no tengo idea pues cómo estarán resolviendo los jueces en este caso, pero yo lo que sí recomendaría como una cuestión absolutamente genérica es que nunca violen el proceso razonable, porque a nosotros ya nos jaló la oreja el Tribunal Constitucional, y te acordarás en el caso del general Chacón. Lo teníamos 7 años en juicio oral, eso pues ya es una cosa, es una tortura más que China. Entonces, ¿cómo vas a tener 7 años sentado en la Sala Penal Nacional a una persona juzgándolo? No estamos hablando de investigación. Bueno, en el caso de Rivera Lazo son 12 años y medio los que tuvo que pasar antes de tener una primera sentencia. Por eso digo. Ahora, lo increíble es que él presenta al 5º año esto como un recurso ante la comisión, y la comisión todavía no lo admite ante la Corte. O sea, está en los previos, digamos. Es una cosa increíble. Yo creo que los tribunales... Lo que se queja su familia es decir, ¿cómo es posible que lo de Fujimori se presenta y en horas ya tienen una fecha y ellos están esperando hace 12 años porque pase algo con el caso de... Yo te diría una opinión como ciudadano. Si en el Perú exigimos a que los casos que están objeto de un pronunciamiento por los tribunales se hagan en el plazo oportuno, igualito debe regir en los tribunales internacionales, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no, estamos dando un trato discriminatorio a quienes están solicitando la intervención de estos organismos. Ahora, si pudiéramos resumir y para terminar, Duberly, el caso de Richard Concepción Carguancho, que se ha convertido en un tema las 2 últimas semanas de enorme controversia. Número 1, Richard Concepción Carguancho sigue en su puesto y cuenta con la confianza del presidente de la Corte Suprema. Así es, lo digo en 1000 idiomas. Así es. El suelo está firme entonces para él. Está parejo, solo que algunos amigos periodistas o juristas que opinen a veces desinformados
generan rumores o generan, digamos, un desasosiego y una desconfianza, Nicolás, que no le hace bien a la justicia. Porque mira, una justicia para que sea fuerte y responda con firmeza ante estos retos que tenemos ahora de mega corrupción política, tiene que estar pues unificada, tiene que estar fortalecida. Yo ayer a un periodista del mismo medio periodístico Exitosa me permití hacer, mira, una afirmación. Mira, tenemos 3 poderes del Estado, sustento del Estado de Derecho. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. La pregunta es, de los 3 poderes, ¿cuál es el que tiene que tener más estabilidad, más firmeza en el tiempo? El Poder Judicial, pues. Porque los otros 2 son poderes políticos que se renuevan cada 5 años. Incluso no cada 5 años. Por ejemplo, ahorita los gabinetes, ¿cuántos gabinetes han cambiado? ¿Me entiendes? Y si hubiera, como en Argentina, renovación por tercios del Parlamento, con más todavía inestabilidad. En cambio, el Poder Judicial, Nicolás, no se puede estar pues renovando a cada rato, ni desestabilizándolo. Entonces hay que fortalecerlo, y por eso que yo pienso fortalecer, o espero fortalecer a la Sala Penal Nacional, espero fortalecer el sistema anticorrupción, y también los quiero unificar, para que ya haya una cosa mucho más sólida. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Superior de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por estar con nosotros, y lo que estamos esperando es que esto avance más rápido, Duberlí, es lo que todo el mundo quiere. Pero ahí, Nicolás, déjame decirte una cosa. A ver, por ejemplo, ahorita escucho yo, he visto una encuesta. ¿Quién es el culpable de que Toledo no venga? Opciones: A, Poder Judicial; B, Ministerio Público; 3, Policía. ¿Y sabes cómo contesta la gente? Poder Judicial. Es que la gente no sabe que en materia de cooperación judicial internacional hay una autoridad central, y es Ministerio Público. Y en segundo lugar, ¿quién hace el pedido para que se haga, digamos, el cuaderno de extradición? No lo hace el juez, Nicolás, lo hace la Fiscalía. Y ya tú estás enterado, y también que Hamilton Castro ya recién acaba de presentar el pedido para armar el cuaderno de extradición. Entonces, en otras palabras, ¿de quién depende que un caso avance más o menos? Depende de la Fiscalía. Pero no con eso quiero atacar a la Fiscalía, porque pudiera ser que la Fiscalía esté haciendo todo el esfuerzo, pero no tenga el personal suficiente, no tiene los peritos contables, no tiene la plata para ir a seguir el camino de la ruta, para irse a Andorra. También hay que ver esas cosas, hay que darle todas las facilidades al Ministerio Público para que avance más rápido. Por ejemplo, a mí el gobierno el año pasado me dio 9 millones para el sistema anticorrupción y me permitió implementarlo rápidamente. Para este año me ha dado nuevamente a los 9 millones y me ha dado para armar 8 juzgados anticorrupción en 8 cortes del Perú, y ya las voy a armar también. Es decir, estamos trabajando, Nicolás. Bueno, muchas de estas preguntas hay que transferírselas a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que si todo sale bien va a estar en estos mismos estudios, en la misma silla donde está sentado ahora Duberlí Rodríguez, y con él vamos a conversar de todos estos temas del día de mañana. Muchas gracias, Duberlí, por estar con nosotros y por aceptar esta extensa, yo creo, clarificante, ¿no? Existirá esa palabra, habría que preguntarle a Marta Hildebrand, ¿no? Esclarecedora es la expresión correcta, entrevista. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez. Gracias por la invitación, Nicolás. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Va a estar con nosotros la congresista Marisa García, de Fuerza Popular, de la facción albertista, de los Avengers de Kenji Fujimori. Va a estar también Percy Alcalá, congresista que está... Creo que es el único que se está comprando el pleito sobre este tema escandaloso del manejo de la energía en el Perú, donde se está terminando por legislar para favorecer a 3 empresas en contra de toda la industria eléctrica y de los usuarios. Por supuesto. Mira, dices que va a estar la congresista Marisa García. Quiero decirte que el día viernes de esta semana vamos a estar en Sullana poniendo la primera piedra para la construcción del nuevo local de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de donde ella proviene, porque ella me dice que es de Las Lomas, o sea, pertenece a la provincia de Sullana. Y hace una semana estuvimos inaugurando, Nicolás, como tú estabas enterado, la sede de la Corte de la Selva Central. Estamos acercando la justicia a la población. Duberlí Rodríguez ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
eje comercial de la selva peruana. Tarapoto, amamos tus cataratas como la de Aguaxillacu. Exitosa por su gente. Tarapoto, exitosa, te informa con la verdad. Unos dicen que fue a la 1 y otros dicen que fue a las 3. Hay fuego en el 23. En el 23. Somos la Sonora Ponceña. Y estamos en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? Que viva la salsa. La Calle. Ahí. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha, radio La Caribeña sí suena. Juntito a la Guacachira, una mañana te vi y me mirabas de mala gana y yo me muero de amor por ti. Ica, territorio original del pisco. Ica es la bahía de Paracas, donde nació nuestra bandera. Ica, gente cálida, trabajadora. Líneas de Nazca, pisco puro, uvas de Ica. Marcona, la capital del hierro, cuna del pingüino de Humboldt. Exitosa por su gente. Ica, exitosa, te informa con la verdad. El microinformativo de Exitosa. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Está con nosotros el congresista Percy Alcalá, de Fuerza Popular de la facción oficial. ¿Ah? Así es. Fuerza Popular Oficial, dice. ¿Ah? Bueno, por supuesto, primeramente el saludo muy cordial a tu persona, Nicolás, y también a través de este medio saludar a toda la teleaudiencia que nos está viendo en este momento y que vamos a tu disposición para las preguntas pertinentes. Estamos con Percy Alcalá porque hay un tema que está pasando lamentablemente desapercibido pese a lo complicado y grave que es por los efectos que puede tener sobre la industria eléctrica, sobre los jubilados, sobre los usuarios y sobre el resto de las empresas eléctricas, pero en particular sobre Electro Perú, ¿no es cierto? Que es la empresa que finalmente es de los jubilados. ¿Por qué? Porque el Estado peruano le debe la vida pues a los jubilados, ¿no? Al fondo de pensiones. Entonces se estableció en algún momento que todas las utilidades que generara Electro Perú iban a servir para ir amortizando esta deuda y de esta manera los jubilados han tenido un ingreso que ha permitido, con lo magras que son las pensiones, por lo menos cumplir con ellas, ¿no? Bueno, eso está en peligro. Lo que tú dices es muy cierto, pero si nosotros analizamos los estados financieros, al menos de lo que va del año pasado, los primeros 9 meses, Electro Perú tiene una pérdida acumulada casi aproximadamente de 100 millones, lo cual quiere decir, dólares, ¿no? Así es, lo cual quiere decir que no hay, digamos, ningún tipo de apoyo, digamos, en este caso a los jubilados, que se hace a través de la ONP. O sea, los jubilados están perdiendo 100 millones de dólares al año, digamos. Están dejando de percibir, porque si fuera una empresa rentable Electro Perú, necesariamente ellos tendrían los fondos necesarios para poder, digamos, mejorar, digamos, por una parte, digamos, lo que se le transfiere hoy en día a los jubilados a través de la ONP y también de repente de mejorar, digamos, hoy en día, pues, lo que se le paga en forma mensual. Por eso es que vemos que hoy en día, pues, jubilarte no te conviene. Lo que estamos con la ley 19.990, lo que se recibe, si tú te quieres jubilar hoy en día con una anticipación anticipada de 20 años, recibes aproximadamente 250 soles, lo cual es algo irrisorio. Y si nosotros analizamos hoy en día cuánto recibe una viuda, digamos, yo he visto y
y lo he palpado en carne propia, que recibe a algunas personas 80 soles mensuales. Yo creo que con 80 soles no alcanza ni para comprar pan, ¿no? Esto tiene una serie de causas, ¿no es cierto? Una de ellas son los contratos que aquí han cuestionado los dirigentes de los trabajadores de Electroperú, que se hicieron durante el gobierno de Alan García, y entiendo en un momento en que, según su propia declaración, Pedro Pablo Kuczynski asesoraba a algunas de estas empresas, ¿no? Por lo menos a ICE Power, que es la de Calpa, bueno, y Odebrecht, ¿no? Porque era lo que ocurría es que había hidroeléctricas que estaban entregadas a Electroperú, pero se decidió de una manera arbitraria que ya no eran de Electroperú, sino que se iban a concesionar a privados. Mira, cuando tú has visto la relación que se ha emitido por medios de diferentes canales de televisión y también por medios de difusión, vemos claramente la relación, digamos, de las empresas que daba el servicio, en este caso el actual presidente de la República. Una de las primeras era Calpa. Y necesariamente aquí yo creo que tiene que ver un interés de por medio en forma directa, y lo que nosotros estamos analizando hoy en día, y por eso es que nos hemos permitido preparar un proyecto de ley en virtud del cual se establece de eficiencia en generación y precios de electricidad garantizados para una tarifa justa del usuario. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día los usuarios de todo el país estamos pagando por demasía, digamos, el costo real, digamos, que se debe pagar. Si tú analizas hace 2 años, ¿cuánto pagabas de luz en tu hogar? En mi hogar yo me doy claramente cuenta, pagaba un promedio de 80, 85 soles mensuales. Hoy en día, con menos, digamos, personas que vivimos en mi hogar, pagamos 200 soles mensuales. O sea, se ha incrementado. Y en un país, además, donde tú estás produciendo el doble de la energía que necesitarías. Bueno, se dice que se debe esto a varios factores, principalmente que si antiguamente una empresa eléctrica quería generar luz, solicitaba, por ejemplo, la autorización para 1000 kilowatts, pero ellos hacían 2000 o 3000 kilowatts, lo cual ha generado una sobreproducción hoy en día de electricidad. ¿Y a dónde se está yendo esa sobreproducción de electricidad? O sea, tenemos, te digo, bastante, como se dice, electricidad en reserva. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? Si hoy en día yo a una empresa concesionaria le doy pues el 25 soles, digamos, o a 25 dólares el kilowatt, pero hay empresas que se están vendiendo a 5% por debajo del valor. Y sobre ese menor costo, que es un promedio de 20 dólares, ¿quién lo está financiando? Lo estamos financiando todos los usuarios del país. Y eso es lo que Pero eso es una cosa totalmente loca, ¿no? Porque el otro día agarramos con uno de los especialistas acá un recibo, la composición del recibo, y es absurdo, porque cuando se empezó a hacer el gasoducto del sur, que tenía unos sobrecostos y unos riesgos, los riesgos, ¿quién lo pagábamos? Nosotros, con nuestro recibo de luz. Es decir, ese gasoducto que no existe y no se sabe si va a existir, o sea, nos han estado cobrando durante años, y todo se carga al recibo del usuario. O sea, si vamos a desarrollar nuevas formas de energía alternativa como la eólica, la solar, entonces si todo lo que es riesgo lo pagamos nosotros en nuestro recibo de luz. No. Pues, al final terminamos pagando nosotros el equivalente a 180 dólares el megavatio hora, cuando una compañía minera paga 25 dólares por esa misma energía. Así es. O sea, pagan la quinta o la sexta parte de lo que pagamos nosotros. Es una cosa absurda. Esto porque lo permite el Ejecutivo a través del COES, que no han sabido regular, digamos, porque tienen los costos bastante por debajo. Si bien es cierto, hay una serie de factores que se tienen que ver para ver el costo real, digamos, en la producción, no se han hecho un análisis respectivo. Y lo que tú decías es cierto, en los recibos de luz vienen, digamos, una serie de cosas como pagar, ¿durante cuánto tiempo hemos pagado, digamos, ese gasoducto del sur? En todo caso, pues todos los peruanos serían los accionistas de eso, porque se está haciendo con nuestro dinero. Porque tú ves que inversión necesariamente pública no la ha habido, lo que se trataba era de buscar una inversión privada, pero que tampoco lo hubo en este momento, y por eso es que se cayó ese proyecto, ¿no? Pero volviendo, te digo, a lo nuestro, nosotros lo que tenemos que buscar hoy día es que se pague un precio justo, y necesariamente con este proyecto de ley queremos que se rebaje en un promedio más o menos del 20%, que es el costo real de sobrevalorización hoy en día de las tarifas eléctricas, lo cual yo creo que va a beneficiar directamente a todos los peruanos, porque nos va a dar directamente al bolsillo. Y si tú ese 20% que cobras adicional también le resta lo del IGB, o sea, viene a ser una cantidad mucho mayor, ¿no? Claro, ahora lo que está ocurriendo es absolutamente perturbador, porque tú tienes la energía que consumimos todos los usuarios, que es la energía, ¿no es cierto?, que se llama controlada, las tarifas controladas, ¿no?, que somos todos los usuarios domésticos y de la pequeña empresa, ¿no es cierto? Y hay lo que se llama un mercado libre, ¿no?, donde los generadores pueden salir a vender, y ahí es donde empiezan los problemas, porque lo que debería existir es o sea, supuestamente estamos en un mercado libre y debería haber una oferta y demanda, y los más eficientes son los que deberían, ¿no es cierto?, entrar a ese mercado, y los precios deben ser reales, pero se ha hecho una manipulación con el cálculo de los precios para favorecer
a las empresas generadoras de, ¿no es cierto?, termoeléctricas, ¿no? Así es. Mira, la última presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, en la cual se le dio la confianza, fui una de las personas que hablamos sobre este punto, y yo pensaba, le dije claramente a la Premier, que me iba a decir cuánto se iba a rebajar de las tarifas eléctricas, lo cual yo creo que tomó cartas en el asunto y necesariamente vi con mucho, digamos, asombro y con buenos ojos que se sacaran días después un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas, en virtud del cual se iba a regular esto, pero después, a los últimos días de año, han sacado pues el decreto definitivo, lo cual yo creo que no está bien, porque necesariamente no ayuda en nada, no rebaja porque nada. mantiene la misma situación. Lo mismo, o sea, no ha habido cambio de nada. Lo que han hecho es ratificar mediante este decreto supremo, digamos, toda la normatividad. Es un tema bien complicado de comprender, es un tema bien técnico, porque se supone que las empresas, hay lo que se llama, ¿no es cierto?, el COES, que es donde uno declara toda la energía que tiene disponible y cuál es su costo marginal. Entonces hay empresas que declaran cero, lo cual es evidentemente falso. Entonces el reclamo que se hizo por parte de Cayetano Aljovín es que esto no podía seguir ocurriendo, porque esto era prácticamente ilegal. Y lo que han hecho, paradójicamente, aprovechando creo las vacaciones de Cayetano Aljovín, es sacar un decreto donde ese declarar cero, que es falso, ahora es legal. Ahora es legal. O sea, puedes declarar prácticamente cero, es legal. ¿Y eso qué hace? Perturbar completamente el mercado de la energía en el Perú para favorecer a unas cuantas empresas. Una Calpa. Ahora, ¿quién asesoraba a Calpa según su propia declaración a través de First Capital? Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Otra empresa, Engie. ¿Quién trabajaba en Engie? Nada más y nada menos que Fernando Zavala. ¿A quién se llevan? Primero al Ministerio de Energía, y yo tengo acá bien complicado. A la actual viceministra de... A la viceministra o sea, hay una señora que trabaja, primero como 6 años, 7 años creo que trabaja como... Ministerio de Economía y Finanzas. Trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, y de ahí se va a trabajar a IC Power, que es la dueña de Calpa. Entonces esta señora es 6, 7 años subgerenta legal y luego pasa a ser jefa de proyectos de Calpa. Y de ahí, ¿dónde creen ustedes que pasa? Primero al Ministerio de Economía por unos meses y finalmente a ser viceministra de Energía. Viceministra de Energía, es decir, es viceministra de Energía, la que decide en gran medida las políticas para el sector eléctrico, una persona que ha estado estrechamente vinculada a una de las empresas que están generando el conflicto en el sector eléctrico. Necesariamente ha visto conflicto de intereses y esto lo vio de manifestar la viceministra y debió dar un paso al costado. Pero yo creo que no ha sido esa la política y necesariamente yo creo que lo único que queda hoy en día, mira, antes de elaborar este proyecto de ley nosotros hemos pedido información a todos los actores involucrados en este asunto, ¿no? Y hasta el momento casi la mayoría no nos ha respondido, ni el Ministerio de Energía y Minas, que es la que tiene que ver más directamente y lo que tiene interés y en forma directa, no lo ha hecho. El COES tampoco no lo han hecho hasta el momento, ¿no? Por eso nosotros ya hemos, a nivel de la bancada, hemos presentado el proyecto, lo cual ya tiene un informe favorable. Vamos a proceder, en todo caso, ya a presentar. Ustedes van a presentar un proyecto de ley para modificar esto, Así ¿no es cierto? Ya está elaborado el proyecto de ley y lo elaboramos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, porque es un estudio que se ha tenido que hacer concienzudo, no es algo necesariamente político, es algo netamente técnico, lo que hemos tenido que intercambiar, digamos, claro, con una serie de... Pero además ahí tendría que intervenir el Indecopi, ¿no es cierto? Porque acá hay una violación a la libre competencia. Acá, por un lado, yo no sé quién más tiene que intervenir, pero hay un perjuicio doble y directo a Electroperú, porque ¿qué es lo que pasa con Electroperú? Que mucha gente no lo sabe, que lo contaban el otro día los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Electroperú, que por esas cosas que solo ocurren en nuestro país, se le entrega las concesiones para hacer 3 hidroeléctricas que eran de Electroperú a la empresa privada, y como la empresa privada pobrecita necesita ayuda, se establece que Electroperú está obligada a comprarle la energía a un precio fijo a estas hidroeléctricas privadas, a Calpa y a esta otra Chaquia que es de Odebrecht, y a pagar entre 50 y 60 dólares por megavatio hora. Y resulta que eso que Electroperú compra a casi 60 dólares, a la hora de salir a venderlo, con suerte lo vende a 25. Es decir, le están generando de manera directa la subvención en forma directa. Es decir, la empresa Electroperú, que es de todos los peruanos y más que de todos los peruanos, de los jubilados, en este momento está subsidiando a empresas privadas. ¿Y quiénes son estas empresas privadas? Las empresas privadas que han sido clientes de Pedro Pablo Kuczynski y del señor Fernando Zavala. No puede ser.
Y esto yo creo que tiene que terminar con este proyecto de ley, ¿no? Lo que, bueno, ya no hay legislatura hasta la primera semana de marzo. Esperemos que la primera semana de marzo pase en forma inmediata a la Comisión de Energía y Minas para que dictamine y se vea de una vez en orden del día, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo y necesariamente es algo que no es justo, ¿no? Que todos los consumidores finales, y en este caso de la electricidad, estemos subvencionando pues a las grandes empresas, ¿no? Porque al final nos perjudica. No, y encima a algunas grandes empresas, ¿no? Porque está favoreciendo a algunas. A 3 principalmente de las y 7 perjudicando a todas las demás. O sea, está produciendo una perturbación en el mercado, porque me imagino que así como afectas a Electroperú, afectas a las otras también. Y también te digo a las mismas concesionarias, porque a la misma concesionaria, por ejemplo, si tú hoy día, ¿qué pasa? Te vendo luz a 25 kilowatts y viene la misma empresa y te le ofrece más barato, pero ¿qué es lo que pasa? En la concesionaria no le quitan, o sea, le están cobrando doble, digamos, ese costo a las concesionarias. ¿No? O sea, eso es lo que también al final tienen doble utilidad. Si tú analizas, hoy en día las utilidades de ellos son pingo y son más de 1.700 millones de dólares que se llevan por cada trimestre, digamos, del año, ¿no? Pero es que es increíble. Ocurre una vez más, igual que en esta discusión que hemos tenido sobre la concesión de la ruta de Pasamayo, ¿no? Que esta tragedia nos ha obligado a reflexionar sobre eso. ¿Para quién gobiernas? O sea, tú tienes una concesión de una carretera, tienes que servir a los usuarios, a los ciudadanos, ¿no? Y no servir a la concesionaria para que gane la mayor cantidad. Tu principal preocupación es cómo hacer para que gane la mayor cantidad de plata posible y no cómo resuelve un problema y en el camino gana dinero justamente, ¿no? Y correctamente. Acá es lo mismo. Acá estás definiendo tu política eléctrica no en función de garantizar un servicio adecuado a costos justos y en un contexto de libre competencia, sino estás manipulando el mercado para favorecer a un grupo minoritario y privilegiado, ¿no? Así es. No, yo creo que eso no nos conduce a ningún lugar. Bueno, necesariamente yo creo que hay que analizar con detenimiento también lo que es la ley de concesiones, lo que hemos visto que desgraciadamente se benefician las grandes empresas y en este caso los consumidores finales de cada uno de los productos de las concesiones, digamos, somos los más perjudicados, porque al final, ¿en dónde redunda eso? En el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, yo tengo acá, y vamos a cambiar de tema brutalmente, Percy, porque yo creo que este es un asunto que nos compete a todos y no solamente a los especialistas, pero está circulando una información. Tú eres, Percy, de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Así es, por supuesto. Ahora, tú no eres un militante, ¿no? ¿O sí? Somos invitados. Invitados. Así es. Ahora, ha circulado una lista dentro de la cual hay 23 supuestos. Es una fuente relativamente bien informada, porque es una fuente que me dijo se va a partir Fuerza Popular en la votación por la vacancia de PPK y tal cual ocurrió, ¿no? Falló en uno, creo, me dijo que eran 11 y te resultaron 110. Yo te digo, si hacemos un análisis cronológico, esto no data de ahora, sino del inicio digamos, de la gestión de este Congreso. Se hablaba de que la primera vez que se faccionaba, digamos, Fuerza Popular era de 25 personas que se iban. ¿Y cuándo se fue? Eso fue solamente una. Posteriormente continuó. Claro, en el momento de la votación de la confianza, ¿no es cierto? Que solo. Ahora, el tema es este. Acá está Bocángel, Bustos, Echevarría, Kenji, Galván, García, Herrera, Palma, Ramírez y Robles. Ellos son los 10 que votaron. Mire, la lista está en pantalla, justamente. Ahí tenemos la lista de los 10 que se abstuvieron en la votación de la vacancia. Pero a esa lista me ha pasado mi fuente secreta, esta otra lista, ¿no? Arimbongo Guerra, Ávila, Domínguez Herrera, Figueroa Minaya, Lizana Santos, Eries Maritza, ¿no? Sí. Luis López Vilela, Moisés Mamani, ¿no? ¿Quién más tenemos? William Monterola, Federico Pariona, Francesco Petrosi, Francisco le han puesto, y Yesenia Ponce, Glider Uñagua y finalmente Luis Alberto Yica García. ¿Es firme o es bamba esa lista? No, yo creo que necesariamente pero Francesco Petrosi, de todos modos, ¿o no? Cada uno responde por sus actos. Cada uno sabe lo que hace y necesariamente yo creo que cada uno tiene su posición. Casi la gran mayoría somos invitados, no estamos inscritos, digamos, dentro de Fuerza Popular. Por eso muchas veces se dice, y siempre hay que saber diferenciar lo que es la organización política partidaria y lo que es la bancada. Muchas veces se confunde la bancada con las posiciones políticas. Por ejemplo, hoy día se está definiendo también las candidaturas en muchas partes, digamos, distritos, provincias y regiones del país.
Y nos dice, ¿qué hacen los congresistas? Los congresistas no somos parte del partido. ¿Y qué porcentaje de congresistas son invitados? Te digo, no tengo la cantidad exacta, pero la gran mayoría somos invitados, ¿no? La mayoría han sido líderes, digamos, en nuestras regiones. Quien te habla, por ejemplo, fue convocado a última hora. Yo fui convocado recién el día 8 de febrero y el día 10 de febrero se cerraron las inscripciones, ¿no? O sea, tú no eres per se un militante, digamos, pero tú eres un simpatizante ¿de quién? ¿De Kenji o de Keiko o de Alberto Fujimori? No, yo creo que al final todos nos iniciamos, digamos, con el aprecio y las grandes obras que hizo Alberto Fujimori en su debido momento en el país. Mira, quienes estuvimos en el 80 o en el 91 trabajamos en zona necesariamente roja. Fui jefe de la microrregión Ollón y donde el terrorismo era dificilísimo y si no fuera por Alberto Fujimori no se hubiera podido acabar con el terrorismo. Donde había atentados prácticamente cada 3 días. Era bastante difícil, digamos, estar en la zona. Claro, pero las circunstancias en que están puestos y teniendo en cuenta que la mayor parte de congresistas son invitados y no militantes del partido, ante la disyuntiva de que haya una votación, pongamos que a alguien se le ocurra poner otra vez a votación la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko dice, vamos a vacarlo, y Alberto dice, no señor. No, perdón, ahí ¿qué harías tú? Estás equivocado, porque mira, ve, con Keiko nos reunimos toda la bancada y se discute. Son posiciones, puede tener una posición A, el otro B, la otra C, y al final se va a votación. Y aquí son 2 cosas principalmente. Una es la lealtad y otra es la disciplina en el partido. Y muchos confunden la lealtad con la disciplina. Son 2 cosas para mí muy diferentes. Necesariamente nosotros acatamos a lo que es el acuerdo, digamos, de la bancada. Y eso es lo que nosotros nos regimos. O sea que así va a ser. O sea, va a haber una votación, o sea, digamos, se va a plantear alguna disyuntiva, yo no sé cuál será esta, ¿no es cierto? El voto de confianza al nuevo gabinete o de repente alguna nueva solicitud de vacancias sobre PPK. No, pero si ¿no? Queda la misma presidenta del Consejo de Ministros, ya no hay confianza en el gabinete, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ir nuevamente al Congreso de la República a pedir la confianza. Bueno, vamos a ver, dicen que el Frente Amplio va a presentar, lo acaban de anunciar, un pedido de vacancia para Pedro Pablo Kuczynski esta semana. El congresista Arana espera que los congresistas de Alianza por el Congreso, Acción Popular, Nuevo Perú e incluso algunos de Fuerza Popular puedan unirse a esta moción. O sea, van a insistir en el tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en circunstancias bien complicadas, sinceramente. Bueno, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República se necesita solamente con la presentación de 18 firmas. Y después para que sea admitida se necesita 43 firmas. Si se tienen, digamos, las 43 firmas de admitidos se llevará a debate, ¿no? Pero ahí se fijará cada grupo político fijará su posición, ¿no? Ahí es donde se va a medir la fuerza de Kenji y de los albertistas, como dice. Y ahí lo vamos a estar mirando, Percy, a ver qué... ¿Cómo nos desarrollamos cada uno? ¿Cómo nos empeñamos? Muchas gracias a Percy Alcalá y yo reitero que este tema de las tarifas eléctricas, de la manera, de las decisiones que se están tomando con respecto a este asunto tiene que ser seriamente revisado por la Contraloría General de la República, por el Indecopi, porque se está violando la libre competencia, y por el Congreso de la República, que para eso está también, para fiscalizar, ¿no? Sinceramente, qué barbaridad. O sea, 100 millones de dólares al año es un lujo que Electroperú no se puede dar de pérdida, ¿no? De pérdida que, insisto, está perjudicando en primer lugar y fundamentalmente a los jubilados del Perú, ¿no? Están maltratados ya. Muchas gracias. Percy Alcalá ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad. Y en nuestra historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad. Tacna, ciudad heroica, historia viva, emergente, sólida, exitosa por su gente. Tacna, exitosa, te informa con la verdad.
porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Fundada como San Miguel de Piura, al norte del desierto de Sechura, es una de las ciudades más pobladas del país, conocida como la ciudad del eterno calor, de los algarrobos, Máncora, Cabo Blanco, Vichayito, el avistamiento de ballenas, Piura, filigranas de oro y plata de catacaos, sus famosas dormilonas, bellas líneas en blanco y negro, de los ceramios precolombinos, de Chulucanas, sabores típicos, seco de chabelo, chifles, natillas, tamalitos verdes. Miguel Grau, el caballero de los mares, nuestro gran héroe nacional, nació en tu bendita tierra. De Piura el eterno calor. Piura, exitosa por su gente. Piura, exitosa, te informa con la verdad. Nadie te quita la bailar, nadie te quita lo vivido y lo que tú has gozado y lo que tú has bailado. Ay bendito, este es Charlie Aponte a través de Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? La calle. Ahí. El microinformativo de Exitosa. Cita de Comisión Lavallato. El empresario chileno, quien fue citado por la Comisión Lavallato del Congreso de la República por los pagos que recibió de Odebrecht, tanto a través de su firma First Capital como la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital descartó en una carta enviada hoy a la presidenta de la Comisión Lavallato, Rosa María Bartra, que no va a acudir a responder ante este grupo parlamentario. Velázquez Quesquén señala que no respaldará nuevo pedido de vacancia presidencial. El congresista aprista Javier Velázquez Quesquén sostuvo que no apoyará la nueva moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, anunciado por el Frente Amplio, dado que el indulto a Alberto Fujimori es una facultad constitucional del mandatario. Precisó: sería un despropósito y un contrasentido jurídico pedir una vacancia por la causal de incapacidad moral, añadió. Y captan a prófugo expresidente Toledo en bar de Estados Unidos. Fotografía muestra al expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo de la justicia peruana desde enero del 2017. Sobre el exmandatario pesa una orden de prisión preventiva. Todo esto y mucho más al mediodía con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Participa en el programa, llama y comenta en las redes sociales 11:37. Exitosa. El Papa Francisco llega a Lima. Acompáñalo con tu kit oficial del peregrino que incluye polo, mochila y gorra. Consigue este kit exclusivo solo en WOM, Metro y París. Toda la ganancia será donada para la visita del Papa Francisco. Nos vemos el 21 de enero en la misa central en la base aérea Las Palmas. Seamos parte de esta visita histórica. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida y reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863
o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y vamos a entrar a la controversia, a retomar la controversia que se ha generado por el tema del indulto a Alberto Fujimori otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. El día 11, que es el jueves, ¿no es verdad? Va a haber una manifestación convocada no solo en Lima, sino en diferentes puntos del país en contra del indulto. Simultáneamente, el movimiento que encabeza Gregorio Santos está convocando a lo que vendría a ser el equivalente a una marcha de los 4 suyos a partir del 13 de este mes, lo cual nos enfrenta a una perspectiva de agitación en los próximos días y probablemente semanas. Están con nosotros Carolina Ollague, ella es familiar de una de las víctimas del caso de la Cantuta, y Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenidos. Buen día, señor Lucar. Gracias, Nicolás. Quisiera que nos resumieran las razones de la objeción que hacen ustedes al indulto a Alberto Fujimori. Sí, bueno, nosotros hemos sido muy claros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estamos frente a un indulto ilegal porque es producto de una negociación política entre el presidente de la República y un sector de la bancada oficialista con la finalidad de evitar la vacancia del presidente. Creo que no vamos a entrar ya a los detalles que justamente dan cuenta de los vicios de procedimiento, pero además, sobre todo, porque se está violentando finalmente algo que es el indulto humanitario y con lo cual estamos efectivamente de acuerdo. Las personas que están en una situación grave. O sea, en salud, otras circunstancias a ustedes les hubiera parecido aceptable. Independientemente de Alberto Fujimori, nosotros estamos de acuerdo que se otorguen los indultos humanitarios a aquellas personas que les corresponde el indulto humanitario. Este no es el caso, ¿no? Tan no es el caso que se ha tenido que conformar una junta médica donde el médico de cabecera de Alberto Fujimori ha sido juez y parte para finalmente brindarle una recomendación que además no le corresponde a la junta médica sino a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y hoy, por la entrevista que ayer hemos visto, ni siquiera el señor presidente de la Junta de Gracias Presidenciales ha ido al lugar, ¿no es cierto?, donde estaba guardando carcelería Alberto Fujimori para reconocer si es que efectivamente las celdas y la prisión afectaban o no su estado de salud. Creo que todos sabemos que Alberto Fujimori ha guardado una carcelería privilegiada en el país, que no es la condición de ningún reo en el país. Entonces, en estas circunstancias, todo esto es un proceso que atenta contra una institución que es el indulto humanitario. Se ha traficado con el indulto humanitario para finalmente favorecer una negociación política. Y ustedes, desde la perspectiva de las víctimas, ¿cuál es el juicio que tienen? Porque una de las razones con las que se ha pretendido envolver este tema del indulto es que el país necesita una reconciliación. Y que esto es como un gesto orientado a lograr esta reconciliación entre peruanos. Una reconciliación por decreto no se puede dar. La reconciliación es un proceso que incluye reconciliar a qué partes queremos reconciliar. Aquí parece que los únicos que se están reconciliando son los ladrones y asesinos. Porque a nosotros nunca nos recibieron. En los 17 meses de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, nosotros le hemos enviado innumerables cartas y le hemos solicitado a través de distintos medios, es más, hasta públicos, vía Twitter, que reciba a los familiares. Nosotros también somos peruanos, nuestros seres queridos eran peruanos, a los cuales les fueron violentados sus derechos, su derecho a la vida, y hoy, con este indulto, su derecho a la verdad y a la justicia, que hemos ganado por todas las vías legales, siguiendo todos los procedimientos que la ley pone. Nosotros no, o sea, aquí no, nosotros no hemos ganado la sentencia porque el juez era tu amigo o porque hicimos un trato, un negociado entre políticos. No. Un tribunal imparcial determinó una verdad, estableció cuáles eran los crímenes cometidos
por el ex dictador Alberto Fujimori. Ahora, sí, digamos, en algún momento, y ha ocurrido en países, digamos, donde se han enfrentado también dramas como este, ¿no es cierto? Donde ha habido enfrentamientos armados, donde ha habido víctimas, en algunos casos producto de enfrentamientos y en algunos casos producto de abierta y directamente de asesinatos, ¿no es cierto? Y en la búsqueda de la reconciliación ha tenido que buscarse caminos para el mutuo perdón, ¿no es cierto? Pero ¿cuál debería ser el requisito? Por ejemplo, que Alberto Fujimori hubiera pedido perdón, que se hubiera tomado otra actitud, otra relación con las víctimas. Es que aquí hay algo que hay que entender. El perdón es un proceso personal. Si yo perdono al victimario, al asesino, es mi decisión. Una decisión que a mí me lleva a estar en paz. Pero el perdón, el reconocimiento de los actos criminales que debe hacer un asesino, ¿a qué lo conduce? Lo ayuda a reconocer la humanidad que perdió al cometer esos crímenes. Lo ayuda a reencontrarse consigo mismo. Y lo debe comprometer a no repetir esos crímenes. O sea, es un proceso personal. Si estos dos perdones se encuentran o no, eso no tiene que ver con la reconciliación, porque la reconciliación pasa por procesos de memoria, pasa por procesos de construcción de políticas de memoria. ¿Por qué no hablamos, Carolina, de tu caso personal? Porque tú sabes que un argumento que se ha utilizado, que lamentablemente está dentro de esa idea que alguna gente ha tenido durante todos estos dolorosos años, es que el mejor terrorista es el terrorista muerto y que finalmente los de la Cantuta eran terroristas. Lo tienen que haber escuchado ustedes porque está presente hasta hoy, lamentablemente, como un argumento, ¿no es cierto? Con tal si eran terroristas, ¿no es cierto? Una mentira que se ha vuelto, digamos... Claro, pero por eso es que interesa... común, ¿no? Es un argumento falaz que sostuvo la dictadura para estigmatizarnos durante todos estos años en nuestra búsqueda de verdad y justicia. O sea, nosotros hemos sido agredidos encima por esta dictadura, por todos los gobiernos que siguen, o sea, levantando su bandera para estigmatizarnos en una lucha que nuestras madres emprendieron y es totalmente justa. Ahora, Nicolás, yo ahí sí anotaría algo que es importante, ¿no? Porque este gobierno y el presidente de la República están actuando con absoluta irresponsabilidad, no solo por otorgar un indulto ilegal y que dependiendo del resultado de la Corte, ¿no es cierto?, va a colocar al país seguramente colisionando con el Estado de Derecho, cosa que es grave, sino que sobre el tema de la reconciliación, lo que significa la reconciliación en sociedades postconflicto, lo que ha hecho este gobierno es vaciar de contenido, ¿no?, a el concepto de la reconciliación y a lo que representa la reconciliación en estas sociedades para finalmente, digamos, empaquetar, ¿no?, todo un proceso de Carolina, para recordar lo que pasó, porque el otro día que justamente discutíamos, no me acuerdo con quién discutíamos el tema este de si eran terroristas o no, yo decía, así lo fueran, ¿no es cierto? Así lo hubieran sido, nada te da derecho a secuestrarlos, a torturarlos, a asesinarlos, a echarle ácido a sus cuerpos, a tratar de desaparecer los restos. O sea, eso, así no es como actúa la democracia para enfrentar el terrorismo. Por eso, durante la dictadura, cuando nos atacaron, cuando atacaban la memoria de nuestros seres queridos, nosotros siempre mantuvimos esa posición democrática, que es la defensa completa del Estado de Derecho. Si ellos eran acusados de algo, debían haber seguido un debido proceso. Pero durante el juicio, y esa fue una de nuestras principales requerimientos, fue que se demostrara, ni siquiera los agentes de Colina infiltrados como universitarios en la Cantuta han podido determinar que ellos tuvieran algún tipo de vinculación. Por eso, en el proceso está establecida la verdad, te guste o no, puedes quererlo, tú puedes querer justificar cualquier muerte. Yo me he seguido todos los procesos judiciales con una obsesión, te voy a decir muy personal, porque quería saber por qué tanta miseria humana. Y para mí fue muy duro, lo más duro de esta sentencia fue saber que nunca hubo una guerra contrasubversiva, sino solo
un plan estructurado para llenar sus arcas personales, las de Vladimiro Montesinos, la de Bari Hermosa Ríos y la de Alberto Fujimori. Ahora, ocurrió esta semana una entrevista acá que fue la semana que pasó, que para mí fue impresionante, que estuvieron acá la esposa y la hija del general Juan Rivero Lazo, que fue jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, que no solamente reivindicaban el hecho de que su padre fue clave en el cambio de estrategia del ejército en la guerra contra subversiva y el poner en el centro la defensa de los derechos humanos, sino en el hecho de que él ha estado 12 años y medio en la cárcel sin sentencia, lo cual es una violación del debido proceso para cualquier persona, pero que además en el juicio lo que ha pasado es una cosa absurda. Ahora Alberto Fujimori está libre gracias al indulto. Los autores materiales de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos están cumpliendo sentencia y saliendo en libertad. Creo que solo queda Martín Rivas, no tengo la información precisa, pero creo que es el único que queda. Y está en la cárcel Rivero Lazo, 17 años, 12 y medio de los cuales pasó sin sentencia, como autor mediato, cuando los autores materiales le dicen, pero él no sabía. Entonces, eso resulta una paradoja porque le está pasando a montones de militares, ¿no es cierto? No, o sea, está ocurriendo que la gente de Sendero está saliendo de la cárcel, se está produciendo el indulto a Fujimori, que se supone que era el jefe, y se quedan en la cárcel los militares. Entonces ahí la pregunta es de qué reconciliación estás hablando. Hace 2 años me encontré con uno de los Colina, en plena calle. Y y me saludó, porque hemos llevado procesos de justicia durante años. Y me conoce, sabe quién soy. Y me saludó. ¿Qué le podía decir si ha cumplido su condena? ¿Qué querías que yo hiciera? Se ha cumplido la ley. ¿Puedo ir y hacerle una marcha para volverlo a meter preso? Y me lo encontré en el Lobo Higuereta, o sea, no creas que me lo encontré, o sea, yo me fui a algún lado. Ajá, sí. O sea, una de las personas que mató a quien fue a tu hermano, ¿no es cierto? Sí, mi hermana. A tu hermana, perdón. Ya, ¿qué le puedo decir? O sea, me saludó y tuvo o sea, ¿qué podemos decir? Desfachatez de saludarme, de pasarme la voz, ¿no? O sea, yo no lo reconocí en el instante y era, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y después me dice, o sea, yo en ese instante lo reconozco, pero sé que había cumplido su condena. Yo sabía que ya había salido libre. Pero no puedo pedir que lo vuelvan a meter preso, es parte del cumplimiento de la ley. ¿Qué podemos hacer con el resto? Desgraciadamente, en todo caso, si... Ahora, ¿qué falta para que...? Es decir, lamentablemente, la manera como se ha manejado el indulto a Fujimori, en vez de ser un paso adelante en el camino de la reconciliación, ¿no es cierto? Que es bien complejo, ¿ah? Porque yo pienso, a mí me preocupa mucho y alguna gente me cree loco por eso. O sea, el Movadef ha juntado 600.000 firmas, pues no se pasen. O sea, hay medio millón de chicos que todavía siguen. Entonces, es que eso es lo que te hace, Nicolás, lo que te tiene que llevar a reflexionar a que hay un asunto ahí pendiente que no se ha resuelto. Pero yo creo que ahí hay una responsabilidad de ustedes también, ¿no es cierto? Como comunicadores. De los medios, dice. De los medios en general, ¿no? Porque el Perú, o sea, ha en teoría cerrado un ciclo hacia el 2000, ¿no es cierto? Y hemos avanzado hacia un proceso donde el mandato era justamente arribar a la reconciliación. Por eso es que hemos tenido Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por eso es que tenemos justicia transicional. Y lo que han hecho los sucesivos gobiernos es traicionar el mandato de la justicia transicional. Y no solo lo han traicionado, sino que se han finalmente, ¿no es cierto?, usado los mecanismos institucionales para fines particulares, corruptos, criminales, etc. Y hoy día es una vergüenza para el país que volvamos a cerrar esta situación, ¿no es cierto?, este complejo proceso, volviendo a fojas ceros. Es decir, volviendo a colocar en la calle, actuando además políticamente, Alberto Fujimori, porque ya se pronuncia sobre los hechos nacionales, además hace un planteamiento de perdón que no es un perdón sincero, o sea, porque es uno de los requisitos, digamos, que se plantea en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. No hay arrepentimiento sincero, ¿no? O sea, eso me parece grave. Más allá de su arrepentimiento sincero, eso no tiene nada que ver. El perdón es un proceso personal. No voy a dejar de repetirlo. La reconciliación es un proceso social que como sociedad a todos
todos nos debe llevar a reconocer lo que pasó, a buscar las medidas de no repetición de los hechos lesivos contra la humanidad. Pero es un compromiso de todos. En todos estos años, no se han realizado políticas de memoria, las políticas de justicia. No hay procesos judiciales. No, incluso el nivel de ignorancia que hay, fíjate. Es como lo que nos acaba de en la entrevista con el general Rivero, con los familiares del general Rivero Lasso, la gente no sabe que de las 70,000 personas o más que murieron en la guerra contra subversiva, la mayor parte de ellas murieron en los primeros años y lamentablemente a manos del ejército, que fue empujado por los civiles a hacerse cargo de una situación para la que no estaban preparados y donde se cometieron horrores de los que felizmente el ejército aprendió y corrigió. Y gracias a eso es que se ganó al final, ¿no?, la batalla contra Sendero Luminoso, porque se aprendió a relacionarse con la población, a respetar los derechos humanos. Fue un proceso doloroso que lamentablemente los militares llevaron solos, porque lo único que han hecho nuestros gobernantes civiles es lavarse las manos, lanzarlos a los lobos, ¿no es cierto?, y lavarse las manos sobre toda responsabilidad. Por eso a mí personalmente me resulta preocupante, me resulta indignante la situación de militares, donde tú tienes que la gente de Sendero está saliendo en libertad, que los autores materiales de crímenes de lesa humanidad como La Cantuta y Barrios Altos estén ya libres, de que Fujimori sea indultado y de que los militares, ¿no es cierto?, como Rivero Lasso, sigan en la cárcel, solo Dios sabe hasta cuándo. Sí. O sea, ¿qué justicia es esa? La responsabilidad del general Rivero Lasso en el organigrama tendrías que estudiarlo. Me he seguido el proceso, conozco a su hija, a la cual alguna vez he ayudado para que pueda, porque sí he considerado que igual lleva mucho tiempo encarcelado, pero tiene una responsabilidad. Cuando tú no te asumes a la responsabilidad, hay varios de los militares que han salido libres y decían, pero ¿por qué yo tengo que seguir en un proceso? Yo les pido, Carolina, yo les pido un favor. Tengo una invitada que es importante que esté con nosotros, Marisa García, congresista, pero yo quiero hacer un compromiso con ustedes, que es el mismo compromiso que hice con los familiares del general Rivero Lasso, y acá lo vamos a hacer porque acá vamos a abrir el espacio. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esta discusión, y lo primero que hay que hacer es aprender a escucharnos, y tenemos que escucharnos todos, y tenemos que reconciliarnos, tenemos que tener la tolerancia suficiente para oír incluso a aquella gente que está diciendo cosas que no nos gusta que diga. Entonces yo quiero que abramos acá un espacio, ¿no?, para encontrar juntos el camino de esa reconciliación. Claro, pero la reconciliación no surge en base a la mentira. O sea, hay verdades establecidas. Nicolás, yo sí creo, por favor, y quiero decirlo, ¿no?, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde los organismos de la coordinadora, ¿no es cierto?, como ANFACEP, hemos venido trabajando años, décadas por el tema. No hubiera habido Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú si es que este movimiento social de víctimas, ¿no es cierto?, no lo hubiera planteado y no lo hubiera colocado sobre la agenda pública. Nosotros no hemos escondido el tema de la reconciliación. Nosotros hemos planteado que debe darse la reconciliación como debe darse, con justicia, con verdad, con transparencia. Jorge, frente a una farsa, y creo que el Perú coincide en discutamos eso y todo lo que haya que discutir, porque, o sea, por ejemplo, hay un reclamo de los familiares del general Rivero Lasso, dice, él estuvo preso 12 años y medio sin sentencia, y nadie de los organismos de derechos humanos se preocupó por ese hecho porque era militar. Entonces, ellos dicen que los militares no tienen derechos humanos. Entonces, hay una serie de temas que van a entrar. No, por eso. Él tiene su abogado del Estado. Pero les pido que dejemos por ahora acá con el compromiso de que vamos a seguir con esta discusión. Ahí está mirando la señora Gisela Magariño, nuestra productora, que me quiere matar porque nos hemos pasado el tiempo. Claro. Y vamos a tener solo muy poquitos minutos para conversar con Marisa García, pero yo hago el compromiso con ustedes que no se vayan para coordinar cuándo vamos a retomar este tema. Ojo, sobre el tema de la reconciliación no estamos partiendo de cero y hay que tratarlo con seriedad, ¿no es cierto? Por supuesto. Hay que planteárselo al propio presidente de la República. Jamás se podrá dar sin justicia. Por supuesto que sí. O sea, por supuesto no hay ningún precedente en la historia
y no estamos obligados, o sea, no termina, Carolina. Carolina, es que no termina hoy la discusión. Yo por eso te digo, dejémoslo ahí para poder recibir a la congresista Marisa García, que nos está esperando. Una pequeña reflexión. Cuando el Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Asca, su agresor, lo perdonó en la cárcel, Ali Asca nunca salió libre. Cumplió su condena completa. Eso. Carolina Ollague y Jorge Bacamonte han estado con nosotros y van a volver a estar con nosotros más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a recibir, ¿no?, inmediatamente a la congresista Marisa García, representante. ¿Representante de qué, Marisa? Bienvenida. Ah, no, pero aparte de ser representante de Piura, o sea, ¿cómo se definen ustedes? Soy una de las voces disidentes que decidió votar por la democracia y apostar por la democracia del Perú. No soy vocera de Kenji Fujimori porque aún nosotros no tenemos un partido. Tenemos un solo partido que es Fuerza Popular y ahí hay voceros que han sido designados. Ahora, Marisa, sinceramente, ¿tú hablaste con Alberto Fujimori el día de la votación? Yo quiero zanjar el tema porque he visto que cada día estamos profundizando y ahondando más en un tema que yo creo que hay que voltear la página en el Perú, porque estamos entrando a una nueva etapa. Nuevamente, el señor Marco Arana está pensando en una vacancia presidencial. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a gobernar? Está juntando firmas para eso. Así es. Así es. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer durante los 3 años y medio de gobierno? Bueno, y el jueves va a haber una marcha contra el indulto. Ahora, el problema es que la percepción y la sensación que le ha dado a un sector importante de la población, que además es un sector que ha respaldado a Pedro Pablo Kuczynski y entre otras cosas lo ha respaldado por su compromiso de que no iba a hacer lo que finalmente hizo el día o alrededor de los días en que se iba a vacar su presidencia. Es decir, que él canjeó los 10 votos para no ser vacado por el indulto a Alberto Fujimori. Y eso, en vez de ayudar a reconciliar, lo que ha hecho es ahondar las heridas. A ver, ¿pero las heridas de quién? ¿Las heridas de quién está ahondando? Más del 50% de peruanos están de acuerdo con la libertad. 56% según la última encuesta. Casi 60% de peruanos está de acuerdo con la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Yo le invoco a la gente el perdón. ¿Por qué razón no podemos perdonar? En esa encuesta, tenemos esa encuesta, señor Tito Alvites. En esa encuesta hablaban también de la vacancia. Y yo entiendo que la mayoría también está de acuerdo con la vacancia, ¿no? O sea, la mayoría estaba de acuerdo con el indulto, pero la mayoría también está de acuerdo con la vacancia. Entonces eso a veces las encuestas... Hemos visto la cantidad de los votos que teníamos a través de los medios de comunicación. Hemos visto que había más del 50% de peruanos. Yo me baso en las encuestas que ustedes mismos han sacado a través de los medios de comunicación. Y yo estoy seguro que el porcentaje hubiera sido mayor si las circunstancias hubieran sido otras. Es decir, si la manera como se manejó, no sé, que no dé la sensación, ustedes dicen que es falsa, pero la sensación que ha tenido la gente es que esto ha sido un canje. Es decir, si hubiera sido un acto humanitario, magnánimo, ¿no es cierto?, ante un hombre enfermo, resolver y hacer todos los procedimientos sin desesperación, con transparencia, eligiendo una junta médica impecable, Alberto Fujimori saliendo en una declaración pública a pedir perdón a las víctimas y luego el otorgamiento del indulto por razones humanitarias. ¿Alguien de los que están protestando ha señalado cuál sería el momento oportuno del perdón para Alberto Fujimori? Se ha dicho que no se ha cumplido el parámetro necesario. ¿Quién ha dicho cuándo es el momento? ¿Qué esperaban? ¿Que se muera? Recuerden que también el expresidente Alberto Fujimori tiene cosas buenas que hizo por el Perú. Controla la inflación. ¿Cómo encontró el Estado? Un Estado caótico. ¿Acaso los peruanos teníamos servicios básicos? Yo no tenía ni un televisor en aquella época porque no había el acceso al crédito. ¿Quién firmó el convenio de la paz con el Ecuador? Alberto Fujimori. ¿Quién abolió el terrorismo? El presidente Alberto Fujimori. Entonces reconozcamos también los méritos buenos. ¿Por qué solamente siempre nos vamos al lado malo, Nicolás? ¿Por qué la población? Claro. Cierto sector de la población no quiere la libertad o no quería. ¿Acaso tienen miedo a que el presidente postule? El presidente no va a postular. Ya mañana se va a aprobar un proyecto de ley que le impide a él y a cualquier persona sentenciada por delito de corrupción postular. Entonces, yo creo que es momento de la reconciliación, de la paz. Lo he invocado en varias oportunidades. Si Marco Arana da trámite a su indulto, a su solicitud de vacancia, ustedes van a votar en contra. Nosotros nos vamos a mantener siempre firmes, al menos quien habla se va a mantener firme, porque yo no he votado. Ahora, es cierto que ustedes tienen 23, podemos poner la lista en pantalla, señora Magariño, porque nos han pasado una fuente normalmente bien informada del Congreso, que no sé cómo hace, pero que tiene información, y la lista, aparte de los 10 Avengers que votaron, como les ha puesto Kenji, que votaron, han incluido una lista donde está
Tamara Arimborgo, Lucio Ávila, Carlos Domínguez, Modesto Figueroa, Mártires Lizana, Luis López, Moisés Mamani, William Monterola, Federico Pariona, Francesco Petrosi, Yesenia Ponce, Glider Uñagua y Luis Alberto Yica. Esos son los nuevos disidentes, como le... En principio no considero oportuno por ahora hablar de ese tema porque seguimos siendo una misma fuerza política. O sea, eso es un si nosotros llegamos a ser un bloque finalmente, porque Fuerza Popular... Ya, pero un número, Marisa, un número. ¿Cuántos son ustedes? Actualmente somos 10 Avengers, 10 congresistas que estamos a favor del lineamiento político que tiene Kenji Fujimori. Seguiremos en ese lineamiento porque lo hemos visto luchar por la libertad de su padre. Y si algo nos ¿Cuál une, de los Avengers, me pregunta, es la Mujer Maravilla? Dice que es Marisa. ¿Son solo 10? Somos solamente 10 congresistas de Fuerza Popular que estamos siguiendo el lineamiento político de Kenji Fujimori. No ha habido ningún canje, que la población entienda. Señores, los indultos se dan en diciembre. Generalmente se dan en diciembre. Y el presidente está muy delicado de salud. Por favor, yo invoco, no sean abusivos, déjenlo vivir en paz, tranquilo, sus últimos años de vida. Es una arritmia cardíaca lo que él tiene, un problema muy grave del corazón. Entonces, no lo han visto en las cámaras, no lo han visto en silla de ruedas, encogido, encorvado. Por favor, es momento de la reconciliación nacional. Trabajemos por el Perú, apostemos. Maritza, ustedes van a ir. Ha salido un comunicado de Fuerza Popular en el que sostienen que están de acuerdo con el indulto, pero no con los procedimientos que se han usado para otorgarlo. Con lo cual, lo que están diciendo es que sí hubo algún tipo de transacción. A ver. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Viene la ruptura de Fuerza Popular? No vamos a hablar de ruptura, Nicolás. Hemos dejado las cosas en stand-by hasta que definamos en esta sesión, que aparentemente sería mañana. No tenemos la certeza porque va a haber un pleno, y si hay pleno y el pleno se extiende, no habría reunión de bancada. Pero hasta el momento no hemos recibido nosotros, al menos quien habla, no ha recibido ninguna notificación, como siempre solía hacerse a través del WhatsApp. Hay reunión. No los han citado todavía. Personalmente. Porque todos los martes se reúnen ustedes. Todos los martes. Y a estas alturas ya deberían estar citados. Siempre es lunes, mediodía, lunes en la mañana, pero... O sea, de repente los han expulsado y ustedes no se han enterado, ¿o no? No lo creo. Lo que sí me he enterado es que están solicitando información acerca de los trabajadores del despacho de los 9 Avengers. Eso sí. Ahí está. Eso sí. Marisa es la Mujer Maravilla, pues verdad, ¿no? Clayton, Guillermo y Kenji. Bienvenido, qué buena la bienvenida. Bueno, o sea que esa es la situación. Esa es la situación. Si tienen que proceder a formar una nueva bancada, ustedes lo van a hacer. Hablaremos cuando se dé el tema. He dicho anoche claramente que hay que voltear la página, que hay que ver cómo se juegan las fichas en el tablero, pero no descuidando la labor que el pueblo nos ha encomendado. Vayamos a trabajar por el pueblo. El pueblo está esperando las reconstrucciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho en año y medio, Nicolás? Nada. Hemos avanzado algo fructífero para el país. Hemos estado en el tiro y jala. Todos los partidos políticos. La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, no ha descartado que Fuerza Popular apoye un nuevo pedido de vacancia para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sería muy lamentable para el país, para la situación política, económica, social. Sería una debacle total. Yo creo que la población, la ciudadanía no lo va a resistir. Pero eso va a depender de que ustedes no solo sean 10, de que ustedes sean más de 10, ¿no? Es eso, hay otras fuerzas políticas que se pueden abstener también, no solamente pensemos... Bueno, porque supuestamente Nuevo Perú, Frente Amplio, bueno, me imagino que Acción Popular, no sé quién más... Yo pienso que irán sumándose en la medida de que vean. Las causales de vacancia no concurren. Es un hazme con el perdón que merece el congresista, pero en realidad no se justifica. No puedes tú pretender vacar a un presidente de la República por una facultad y una prerrogativa constitucional. Tampoco le vas a dar el tratamiento que le vienes dando a los ministros, porque cada vez que no nos guste un acto, o cualquier partido político o congresista que no le guste un acto al presidente, lo vamos a estar llamando. ¿Y cuándo va a gobernar? Ahora, ¿y qué van a hacer ustedes para terminar? Porque yo le pido mil disculpas a Manuel Rosa por estar ocupándonos parte de su tiempo, pero una pregunta que es pertinente. Es decir, ¿qué pasa si, como ya está ocurriendo, conforme va avanzando la información del caso Lavajato, el compromiso del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski es mayor? Si hay más evidencias de sus vínculos con... Que se le investigue. Acá nosotros no estamos avalando la corrupción. Ninguno de los 10 congresistas y en nombre propio no estamos avalando la corrupción. Nosotros hemos dicho que investigue quien tiene que investigar.
Hay que diferenciar los juicios políticos con los juicios que corresponden a la independencia de los poderes, judicial y Ministerio Público. No coactemos las libertades de esos jueces para que puedan O sea, trabajar. ustedes no, así Barata diga que PPK era prácticamente su socio, ustedes no votarían por una vacancia ni en ese contexto. Si se lo llevan preso, que se lo lleven, pues, señores. Pero Si para ha eso cometido un tendrían que delito, vacarlo, no pueden llevarlo preso si es en presidente. principio, tendría que haber un procedimiento correcto y legal al que tiene que estar sometido el presidente de la República. Pero si es que es responsable, que pague sus culpas. Ahora, ¿ustedes van a entrar al gabinete? Nosotros vamos a entrar al gabinete. Sí, pero, Yo no tengo o la alguna menor- persona cercana a Yo usted. no tengo la menor idea, pero respeto las posiciones de los demás congresistas disidentes. Cada quien es libre de sus actos, siempre respetando Fuerza Popular, porque ya hemos dicho claramente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bienvenido, él creo que dijo que no había ningún inconveniente o tampoco le parecía algo extraño, pero ya estaría en el bloque y tendría sus decisiones propias. Pero en el caso del otro congresista, Petrosi, sí es un tema muy diferente, porque él está bien alineado al partido y entonces tiene que respetar las decisiones que se tomen en bancada. La situación nuestra es incierta, no la sabemos todavía. Maritza García ha estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Como ella misma lo ha definido, parte de los Avengers de Kenny. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Sí, no, estoy viendo. Ahí está. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Los dejo con el señor Manuel Rosa. Manuel, disculpas una vez más, por favor. Nos hemos comido casi 9 minutos de tu programa. Viene Manuel Rosa, no se lo pierdan. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.